Hola, soy Juan Suc, cofundador y presidente de Rankia, la principal comunidad financiera de habla hispana, y os invito a escuchar un nuevo podcast de la serie Una vida invirtiendo, en la cual intento realizar conversaciones en profundidad con profesionales o con inversores aficionados que tienen una historia ya amplia, una trayectoria y que intentan compartirla con todos nuestros oyentes. En este nuevo episodio tengo el placer de entrevistar a Alberto Espelosín, un gestor de Avante Asesores con una amplia experiencia en el mercado y en el cual vamos a abordar diferentes temas que van desde su trayectoria profesional, ya con muchos años de experiencia, como os decía, qué supone pasar de analizar compañías y macroeconomía a gestionar patrimonios, la importancia de no cometer errores financieros graves, por qué, a juicio de Alberto, existen esas diferencias de valoración en bolsa según tipos de empresas, por sectores económicos y tamaño, o cuáles han sido los principales errores de gestión que ha cometido en estos últimos años. Creo que es una conversación apasionante en la cual abordamos cuál es la situación macroeconómica de muchos países europeos, de la situación económica internacional, y que creo que será de interés para todas aquellas personas con curiosidad por profundizar un poco más en sus conocimientos financieros. Sin más, os dejo ya con esta entrevista con Alberto Espelosín. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy bien, aquí feliz. ¿Cómo estamos? Estupendamente. Encantado de estar contigo aquí hoy. He de decir en primer lugar que Alberto lo conozco ya desde hace muchos años y lo conocí en Forinvest, creo que fue cuando empezaste a ir como una década, una cosa así. Tenía el pelo negro. Tenías aún el pelo negro. El pelo negro. Y ya en aquella época me acuerdo que una de las cosas que más me impresionaron de tus presentaciones era la visión macro que dabas, ¿no? Intentabas siempre, todos los años, explicar un poco cómo veías el mundo en ese momento y cómo creías que se iba a comportar al año siguiente. Y era una visión muy, muy sugerente y muy inspiradora, ¿no? Para la gente que asistíamos a este tipo de eventos, ¿no? Así que nada, encantado de tenerte aquí de nuevo después de unos cuantos años sin vernos. Perfecto. Y nada, en primer lugar me gustaría, Alberto, que me explicaras un poco cuál ha sido tu trayectoria profesional, así a grandes rasgos, un poco cómo resumirías tu trayectoria y cómo llegas al mundo de la inversión. Bueno, yo realmente tuve una fatalidad que me quedé huérfano demasiado joven. Entonces yo realmente tenía que haber estudiado otra cosa distinta a lo que estudié, y al final estudié una cosa que no me gustaba, que era Derecho, pero lo estudié más o menos por obligación, ¿no? A mí realmente me gustaba la economía, aunque tenía que haber a lo mejor hecho temas de relaciones internacionales. Pero en fin, al final hago Derecho. En segundo año de Derecho me di cuenta que eso es lo que no me gusta, y decido empezar a hacer oposiciones a gente que cambia bolsa y me compro el temario, y justo también cambia la ley de mercado de valores, nacen los brokers, entonces decido que tengo que acabar la carrera de Derecho cuanto antes, porque ya que estaba puesto la acababa, y me fui a Barcelona a hacer un MBA de Economía en ESADE con los jesuitas, en los cuales me focalicé especialmente en finanzas, y fui donde aprendí absolutamente todo. El hecho desde pequeño de ver cómo las cosas fluctuaban de precio en los activos de renta variable que había visto tener a mi familia, me hacía mucha gracia ver por qué las cosas cambiaban de precio, ¿no? Y eso me inspiró mucho para decir, bueno, yo quiero saber por qué las cosas se mueven de precio y por qué cambian. Acabo ESADE y me voy a trabajar como analista a Ibersecurities, la sociedad de valores y bolsa que tenía don Manuel Pizarro. Estoy 5 años como analista, siguiendo todos los sectores de la economía española. En aquella época realmente no hacíamos inversión en Europa, nadie hacía inversión en Europa. De hecho, en Ibersecurities dábamos servicio a las grandes mesas americanas y londinenses que hoy en día están establecidas en España, pero antes no tenían broker aquí en España. ¿Esto en qué años era? Año 1993. ¿Pero qué fue realmente lo que te hizo al acabar ese máster? ¿Que hay algún elemento detonante que te hace meterte como analista financiero o una persona que estudia Derecho? Yo había hecho Derecho, pero realmente en los 2 años de hecho Derecho, pero los 2 MBAs, los 2 años de MBA habían sido fundamentales para estar incluido. ¿Y la parte financiera fue la que más te atrajo? Sí, sin duda alguna. Yo fui directamente a aprender finanzas. En aquella época los MBA de SADE y ese Instituto de Empresa realmente era hacer comprimido en 2 años económicas. Eso era lo que eran los MBAs en aquella época, que eran full time desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. Entonces yo empecé todo el mundo tiraba currículums a lo típico de aquella época, Arthur Andersen, Andersen Consulting. Y bueno, yo empecé a los brokers y tuve la suerte de ir como
en prácticas a Security, y a los 2 meses de estar en prácticas me dijeron si quería quedarme. Dije que sí, por supuesto. Y luego estuve ahí 5 años, luego estuve 15 en Ibercaja, volví a Zaragoza. ¿Por qué volví a Zaragoza después de estar en Madrid? Bueno, al final una persona maneja muchas bolas en la vida, ¿no? Los amigos, el dinero, la familia, las mujeres. Y bueno, pues una mujer y un hijo pues fueron las causas por las cuales yo volví a Zaragoza, donde soy también, donde había estado desde pequeño. Y fueron 15 años maravillosos en Ibercaja como director de análisis de estrategia. La razón por la cual hago macro, si vas al origen del todo, es porque cuando estamos en Iber Securities, pues yo me dedicaba un poco a leer todo el tema de los presupuestos generales del Estado y hacer informes sobre cómo estaba la economía española y me interesó bastante. Y luego ya cuando estábamos en Ibercaja y se abrió todo el mundo europeo, pues me interesó mucho hacer análisis internacional y por eso pues siempre tenía esa visión macro, y el hecho de ser director de análisis también se te exige un poco ver el volumen de riesgo y para eso hay que tener una visión global de las cosas, ¿no? Y luego, pues al final, después de 15 años y ya haber hecho una fase de la vida en la cual ya creo que has madurado suficientemente intelectualmente, los hijos ya me están haciendo mayores, pues decido montar el fondo por mi cuenta, aunque también había montado el fondo en Ibercaja y Ibercaja Alfa, además de otros fondos que también estuve gestionando. Y bueno, pues tengo la inmensa suerte de que Avante se pone en contacto, y me pongo en contacto con Avante y llegamos a un acuerdo y ficho por Avante y bueno, y desde entonces aquí sigo. Pero básicamente mi vida es muy sencilla, o sea, llevo haciendo lo mismo desde el año 1993, que es analizar compañías, analizar la macro y estar pues pendiente todos los días de los mercados y intentar entender un negocio que es entendible. La típica pregunta es si seguiría haciendo lo mismo, que es la típica pregunta que todo el mundo diría, ¿seguirías haciendo lo mismo si volvieras a nacer? Bueno, yo creo que el tema de la bolsa tiene el componente este de conocimiento que tienes que estar sistemáticamente todos los días estudiando, lo cual a mí me sigue divirtiendo a pesar de tener ya 52 años. Pero realmente es una profesión dura en el sentido de que hay ciertas cosas que no puedes controlar. Y el tema de ese riesgo sistémico que está siempre en el mercado, pues es muy difícil de controlar. Y luego el mundo ha cambiado muchísimo. O sea, yo ahora, cuando veo la macro de hace unos años a la macro de ahora, la intervención de los bancos centrales, son movimientos muy convulsos que hemos vivido. Ha sido una época apasionante, pero también es una época en la cual se está volviendo bastante complejo hacer una relación de causalidad entre la macroeconomía y la inversión. El stock picking siempre está ahí, es como que siempre es muy estable. Diferencias muchas veces entre un tipo de compañías u otro, value, growth, gestión pasiva, gestión activa, pero realmente la macro es lo que más ha cambiado durante todos estos últimos 20 y tantos años, ¿no? Y a mí se me dicen que voy a estar hablando, imagino que hablaremos hoy, de tipos negativos, pues es una cosa que para mí era de ciencia ficción pensarlo hace 15 o 20 años, ¿no? Pero en fin, esa ha sido un poco la historia de... Ahí el salto para mí grande que hay es pasar de analizar a gestionar el patrimonio de otras personas, ¿no? Porque, claro, o sea, una persona puede hacer un buen diagnóstico de la situación, pero luego ya la gestión, además, tiene un componente de suerte, tiene un componente de timing, tiene un componente de muchísimos factores ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo te planteas tú psicológicamente el salto a gestionar no ya tu dinero, sino el dinero de otras personas, ¿no? Que siempre es como un factor de responsabilidad, ¿no? De decir, oye, mi análisis puede ser más o menos bueno, pero cuando estás como analista es un poco, digamos, en la barrera, y cuando ya pasas a gestionar, ese salto, ¿cómo lo hiciste en su día y cómo ha sido esa evolución, ¿no? ¿Cómo lo percibes? Bueno, yo cuando estaba en Madrid en el año 93, ya analizando ya tenía la inquietud por algún día poder gestionar, ¿no? En aquella época realmente había muy pocas gestoras en España. Yo veía a los grandes, yo daba servicio de análisis a los grandes gestores que estaban en Londres y los grandes que estaban en España. Básicamente los grandes eran Santander, BBV, ¿no? Y yo tenía muchas inquietudes, ¿no? Y de hecho, en aquella época, durante el año 95, tomamos un acuerdo de gestión donde trabajaba, y yo me presté como voluntario y me dijeron, eres demasiado joven, ¿no? Ahora con el paso del tiempo me doy cuenta que era excesivamente joven para tener aquel puesto, ¿no? Y luego cuando ya fui a Ibercaja, pues ya directamente empezamos a gestionar fondos. O sea, yo realmente no entiendo el análisis y la ejecución de ese análisis, ¿no? Y al final yo creo que lo que hay que hacer en el mundo financiero es analizar y luego invertir el dinero de forma coherente, con margen de seguridad para ganar dinero en cualquier circunstancia del mercado y sobre todo manejando niveles de riesgo. O sea, yo creo que todos de nuestra manera tenemos que intentar generar riqueza, y para mí gestionar era fundamental. Cuando gestionas, ¿qué sucede con respecto al análisis? Analizar es
es una cosa que es relativamente sencilla. O sea, al final lo que es complicado es tener una visión global de todo y encadenar muchas cosas o muchas situaciones durante muchísimos años, pero analizar un balance o cuenta de resultados, cualquier alumno que tengas un poco avanzado hace un análisis perfecto igual que el tuyo. Cuando entras a gestionar entra otro tipo de componentes emocionales, ahí viene todo el market behavior, que eso es fundamental, ahí entra el pánico, las emociones, y eso es lo que tiene un gestor con el paso del tiempo, es lo que tiene que ir haciendo, ¿no? Y un gestor se va haciendo al cabo de muchísimos años. Yo lo único bueno que puedo tener son años y lo que tengo son perspectivas. Y la perspectiva, yo me he dado cuenta cómo las cosas van cambiando y cómo vas viendo los errores que vas cometiendo, los aciertos, y vas viendo cómo se va formando tu personalidad. Pero al final, lo único que para mí está claro es que tienes que tener un modelo. Sin modelo no haces absolutamente nada. Y no solamente un modelo matemático de algoritmos, sino de un modelo de cómo comportarte ante la sociedad, de cómo comportarte a ti mismo con respecto a tus conocimientos, a tus convicciones y cómo enfrentarte a los momentos complicados, que es lo más importante de todo, ¿no? Este es un mercado donde cada día el periodo de evaluación del gestor cada día se ha convertido en un espacio de tiempo cada vez más corto. Aquí nos están evaluando ya mes a mes. El espacio-tiempo a largo plazo es para mí ya una gran mentira. Eso ya no existe, ¿no? En el mundo del largo plazo. Y entonces, bueno, pues es una, desde el punto de vista emocional, pues es muy, demanda mucho, ¿no? Y por lo tanto, pues uno tiene que ir forjando un carácter y tiene que tenerlo clarísimo. Si no tienes modelo, no tienes convicciones, si no tienes frialdad suficiente, pues estás al vaivén de mercado y te conviertes básicamente en lo que James Montier, que creo que es uno de los buenos colegas de mercado, habla como el homo vinus, ¿no? El homo vinus, tú estás en la manada y vas con la manada y entonces haces lo que hace la manada, ¿no? Pero realmente yo creo que se consiguen cosas distintas, pues haciendo cosas, teniendo una personalidad distinta, ¿no? Y todos los gestores tienen que ir formando su carácter así. Efectivamente, la experiencia te da toda esa trayectoria y saber cómo se ha comportado el mercado antes y qué pasó, etcétera. Quizás también tiene un punto a veces peligroso cuando estamos en un momento de cambio estructural brutal, ¿no? Yo imagínate ahora el escenario actual quizás podría ser asimilable a principios del siglo XX. Veníamos del patrón oro, de repente el patrón oro desaparece, las dos grandes guerras. No sé si has leído el libro de Stefan Zweig, El mundo de ayer. Es un libro impresionante porque el primer capítulo se llama La era de la seguridad y él dice, nosotros en 1900 en Viena vivíamos en un mundo seguro, mi padre y mi abuelo conocían perfectamente lo que iba a ser sus vidas, sus responsabilidades, dice, y de repente todo ese mundo se le va abajo y acaba en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y acaba suicidándose en Brasil, allí pensando que Hitler va a dominar el mundo, ¿no? Fíjate ese cambio tan brutal que hubo, pasar de un patrón oro, de una estabilidad, de una situación, y de repente con 4 hechos tal, ¿no? O en los años 30, ¿no? A lo mejor ahora, y luego entraremos en mucha más profundidad a nivel macro, a lo mejor ahora nos encontramos en un nuevo cambio de era también, de este tipo. A veces el análisis o toda la experiencia que tienes con unas reglas de juego determinadas, cuando te cambian completamente las reglas de juego, hay cosas que a lo mejor... 100% de acuerdo contigo. O sea, el conocimiento no vale nada si no lo vas adaptando a lo que va sucediendo cada día en la vida. Entonces, yo creo que al final la base de todo es lo mismo, lo que pasa es que lo tienes que ir adaptando a la situación actual. Básicamente porque aquí en lo que estamos es en la formación de un precio de cualquier activo. En la formación de un precio intervienen muchas opiniones. Entonces, tú cuando tienes 25 años convives con gente que tiene 50 que forma el precio. Hoy en día hay gente muy joven que no ha visto, por ejemplo, una subida de tipos de interés en su vida. Entonces, uno tiene que intentar adaptarse a eso. Hay un libro fantástico de Andrew Lo, profesor del MIT, que se llama Adaptive Markets, en el cual habla pues un poco de toda la fauna que existe dentro del mercado y las distintas opiniones que existen. Por lo tanto, uno no puede decir me niego en rotundo, me quedo aislado en Mises. Pues ese sería, ¿no? Bueno, imagínate uno que fuera seguidor de Schumpeter. Pues no, tú no puedes estar toda la vida sometido a Schumpeter o a la escuela austriaca o a Keynes, sino tienes que ir adaptándote a las circunstancias de mercado. Pero la visión de largo plazo te das cuenta cómo las cosas van cambiando y lo que tienes que es intentar adaptarte, ¿no? Por ejemplo, tú comentas el tema del patrón oro. El patrón oro era para protegerte de la inflación. Ahora yo creo que el patrón oro debe ser una forma de protegerse frente a la devastación de divisas. Entonces yo creo que el conocimiento lo que te permite es introducir conceptos nuevos, pero en el fondo el sustrato sigue siendo un poco el mismo. Al fin y al cabo, cuando los romanos empezaron a acuñar menos oro y menos plata en las monedas para financiar sus grandes expansiones de guerras, en el fondo lo que estaban era devastando silenciosamente el valor de su divisa. Hoy en día los bancos centrales, cuando emiten ilimitadamente para mantener un estado de bienestar, están devastando silenciosamente la divisa. Por tanto, de repente el oro se va a estar convirtiendo en una protección frente a la deuda y no frente a la inflación. Entonces uno se tiene que ir adaptando a ese tipo de cosas, ¿no? O yo, por ejemplo,
No soy especialmente amigo de la MMT, de la Modern Monetary Theory, ¿no? Pero evidentemente están cogiendo una cuota de pensamiento muy importante, porque además es muy sencillo además de entender. O sea, oye, mira, los bancos centrales pueden emitir ilimitadamente y no pasa nada porque vivimos bajo el patrón confianza. Bueno, desde ese punto uno tiene que intentar meterse siempre dentro del pensamiento del otro y a partir de ahí empezar un poco a razonar. Vale, esto es perfecto siempre que tengamos un patrón confianza. Ese patrón confianza se basa en la separación de poderes y en un Estado democrático estable. Eso solamente se consigue con una igualación de rentas de capital y rentas de trabajo. ¿Está sucediendo eso sí o no? ¿Eso puede afectar los márgenes de las compañías o no? Es decir, todo se basa, al fin y al cabo, en relaciones de causalidad que tienes que hacer y tienes que intentar que sean correctas y te tienes que adaptar a esas relaciones de causalidad. Entonces, bueno, es lo apasionante. A mí este trabajo me gusta por eso, porque yo creo que yo nunca me he quedado en ningún tipo de escuela. De hecho, yo nunca me han podido definir, bueno, sí, una vez me definieron como austríaco de corazón, pero no de ejecución, que me gustó mucho esta definición. Pero yo creé una escuela que era la Escuela Híbrida Multidisciplinar de Comportamiento de Mercados, en la cual solamente somos miembros, mi mujer y yo. Y entonces, básicamente lo que intentamos es eso, es que hay que intentar buscar todo el conocimiento, intentar entender todos los puntos de vista y a partir de ahí intentar ver cómo se forma el precio. Yo creo que es la clave, de adaptarse a los nuevos cambios que hay. Precios que hoy en día, pues eso, como veremos con más profundidad, están absolutamente manipulados, ¿no? Tanto por el sector público y luego con actores nuevos como las máquinas, cada vez más, la toma de decisiones automatizada con sistemas... Mi última decisión de inversión en Ibercaja, antes de subir a decir que me iba, yo me acuerdo que había un broker que estaba vendiendo la mesa, concretamente, voy a decir el valor, y yo quería comprar. Y entonces, bueno, ya por teléfono me dijo, no podemos hacer nada, Alberto, porque es un ordenador, era un algoritmo, era una máquina. Entonces a la máquina, nadie podía hablar con la máquina para decirle que dejara de vender y que había un pobre ciudadano de una caja de ahorros en Zaragoza que quería comprar ese paquete de la mesa. Bueno, eso ya estamos hablando de hace ya muchísimos años, pero hoy en día evidentemente hay actores nuevos. A mí me dicen que los bancos centrales van a comprar bolsa como pasa en Japón y no me lo creo. A mí me dicen que el presidente de los Estados Unidos de América va a lanzar twitters tratando a la Reserva Federal como si fuera aquello una cuadrilla de ignorantes, pues no daría crédito, ¿no? O decir al presidente de Estados Unidos que el S&P tendría que estar un 25% más alto si no fuera por culpa de la Reserva Federal, como dijo ayer Trump, pues yo lo entendería. Cuando además en el 2012, 6 años antes, ya están recuperando ese tweet, cuando... en el año 2012... Cuando empiezan a hacer, cuando estaban con el quantitative easing, Trump quejándose él en su propia cuenta diciendo claro, pero esto pues, de quantitative easing... Entonces, bueno, todo esto son la gente que gobierna el mundo, que no te puedes, los tienes que analizar, tienes que ver cómo son y tienes que entender cómo son. Entonces, bueno, esto es así. Mira, hay todo hacia Rennes, yo soy un gran apasionado del baloncesto, realmente es lo que me gusta a mí, es el baloncesto. Pues hay todo hacia Rennes, que es para mí los mejores entrenadores de la historia de Europa, pues dijo hace muchísimos años que el baloncesto se jugaría por encima del aro. Y hoy en día, pues, entendemos los alley-oops como una cosa completamente normal. Bueno, pues hay que tener esa visión de largo plazo de cosas que van a pasar dentro de 15 o 20 años. A mí me dicen, ¿el Banco Central Europeo va a hacer lo que el Banco Japón compra bolsa? Bueno, yo en mi cabeza ya tengo probablemente asimilado que puede ser que pase, ¿no? Entonces, bueno, es intentar adaptarte. Pero sobre todo la clave es tener todo esto dentro de la cabeza, pero intentar pensar para no cometer errores financieros graves. Porque de un error financiero grave es muy difícil levantarse. Tú te puedes levantar de no ganar dinero durante muchos años y haberlo preservado. Pero de cometer un error financiero grave, levantarse es muy complicado. Y creo que los profesionales de inversión lo que tenemos que estar preparados es para no cometer errores financieros graves, especialmente aquellos que nos dedicamos a la gestión flexible y no a la gestión unidireccional. Aquel que tiene un fondo 100% de renta variable, su única misión es mirar compañías que está invertido 100% de renta variable porque ese es un mandato. Pero quien tiene que tener una visión global de riesgo tiene la obligación de estudiar de forma sistemática. Y además, si no estudias, yo creo que las neuronas se te van perdiendo. Vale, tenemos eso luego. Antes, si acaso, si te parece también un poco por retratarte tú a nivel personal, me gustaría, tú como inversor personal, Alberto Spelosín como inversor, ¿cuál ha sido tu trayectoria? Es decir, ¿cuál fue un poco tu escuela inicial de... No sé si empezaste en el mundo del análisis técnico, empezaste directamente ya... ¿Cómo llegas tú a invertir y cuál sería tu cartera actual un poco, ¿no? Mi cartera, no me gusta hablar mucho porque creo que no es... No, en fin, yo todo mi patrimonio está invertido en el fondo.
Es así de... En Pangea, Avante Pangea. Sí, ¿no? y ese es mi O sea, que ahí proyecto. tienes te estás jugando realmente es con mi tus proyecto, partícipes. es mi proyecto de vida y eso es lo que yo tengo ahí. Yo soy un empleado de ese fondo y yo tengo mi patrimonio metido en ese fondo. Y entonces, ¿cómo empecé invirtiendo? Pues yo lo que hice lo que le ha pasado a cualquier persona que empieza y que luego vayan pasando los años. Al principio, pues invertía mejor en compañías individuales de forma más pequeña, compañías que a lo mejor no habías profundizado mucho, eso pasa mucho a lo mejor al principio. Tienes experiencias positivas y a lo mejor no te das cuenta que es porque has tenido un periodo de suerte, porque has cogido un ciclo alcista de bolsa, eso pasa mucho al principio, hay mucha gente que invierte. Y me gustaría esto dejarlo claro y que la gente no se deprima, pero la probabilidad natural al nacer de cualquier persona es ganar un 50% en bolsa. Básicamente porque en bolsa se gana o se pierde. Entonces hay muchas veces, sobre todo me di cuenta en mis 2 primeros años de profesional, que ganaba dinero no porque fuera una figura, sino ganaba dinero porque la bolsa subía. Entonces cuando sube la bolsa todo el mundo gana dinero. Luego la bolsa cada cierto tiempo tiene esa capacidad de quitarte un 30% de tu patrimonio, ¿no? Que es la capacidad que tiene, ¿no? Lo que hay que intentar luego es cambiarte el chip, ¿no? Luego vino alguna crisis, entonces lógicamente pierdes dinero y entonces empiezas a pensar, oye, cuidado porque esto también cae. Tienes tentaciones de comprar compañías que piensas que van a ser una maravilla, multiplicar por 3 y por 4 veces, algunas sucede y lo consigues, y otras de repente te das cuenta que luego caen un 70-80%, hasta que vas modulando, hasta que te das formando un modelo, ¿no? Y ese modelo al final se basa única y exclusivamente, yo creo que al principio la juventud tienes esa valentía de intentar ganar dinero y luego te das cuenta que la clave está en tener un modelo, y te das cuenta, el modelo de bolsa. Y yo, y esto sí que lo digo categóricamente, no existe otro modelo en bolsa que una compañía que genera free cash flow sube en bolsa, una compañía que no genera free cash flow no sube en bolsa. Y pueden hacer lo que quieran, pueden hacer durante espacios de tiempo corto la especulación para hacer que suba o que baje, pero al final la generación de beneficios es lo que importa. Lo que tienes que buscar son compañías de ese tipo, ¿no? Yo al final lo que hice básicamente fue invertir el dinero en el proyecto este que tengo entre manos, ¿no? Y luego siempre tengo una dosis de cash. Esto lo he mantenido siempre desde la burbuja del año 2000. El año del 2000 yo en la burbuja no participé, yo ya en el 2000 me puse bastante contraria en contra de las tecnológicas y bueno, pues fue un éxito. En el 2007 contra las compañías, contra todo el tema inmobiliario también, pues salió bien, porque lógicamente había una distorsión de precios muy importante y aprendí que era muy importante tener una parte de tu patrimonio en cash, no solamente por los eventos personales que te pueden suceder, porque los Black Swan aparecen sistemáticamente en tu vida, igual que las inversiones, sino también porque luego cuando los mercados tienen un recorte importante, pues tener un cierto cash para comprar barato pues es una cosa que es muy, muy importante. En esta fase de la vida, ¿en qué fase estoy? Estoy en una fase muy divertida que también me planteo en qué formato hay que tener el dinero, básicamente porque veo cómo las nuevas juventudes pues van teniendo el dinero en criptomonedas o tienen el dinero en otras partes distintas a España. Y me interesa mucho todo este mundo de las criptomonedas y el tema del oro, ¿no? Como forma distinta a tener esos billetes que tenemos. Pero básicamente lo que intento buscar son buenas compañías para meter en el fondo y tener el fondo lo suficientemente cubierto para no cometer errores financieros graves. Vale, y esa parte a nivel, pues cerrar un poco la parte tuya personal, has dicho que tenías el grueso de tu inversión concentrada en Avante Pangea, con lo cual tienes ahí claramente un skin in the game, te estás jugando junto con tus partícipes, y luego tienes esa parte de cash que me imagino que será mayor cuanto más pesimista seas sobre lo altas que están las bolsas, ¿no? Que en general creo que eres bastante pesimista. Entonces, ¿qué porcentaje de tu cartera, digamos, en cash? Ahora tenemos un 30% invertido, o 35% invertido en renta variable y lo tenemos 30 puntos cubierto. Entonces, yo creo que tengo un potencial de compañías muy interesante, que creo que tienen un upside del 50%. Son compañías que he ido comprando y rotando la cartera, saliendo las ideas que han tenido buen comportamiento, metiendo ideas que están francamente baratas, y luego esa posición la tengo cubierta con vendido de Estados Unidos porque creo que es el índice que más caro está. Entonces yo creo que tengo un potencial de subida de los valores del 50% y una potencial ganancia, también la posición corta porque luego la bolsa americana puede caer un 15%. Yo realmente soy un gestor flexible y yo el mundo tal y como lo veo, creo que lo que están haciendo los bancos centrales puede llevar a ciertos problemas en el largo plazo. Y por eso podría estar invertido hacia el 70%, al 80%, al 100%, sí podría estar, pero creo que existe cierto peligro, ¿no? Entonces yo creo que
Una cosa es el riesgo que yo pueda asumir a nivel personal, que podría asumir llevando tantos años un riesgo de 100%, otra cosa es el riesgo para lo que quieren los inversores, todo mi conocimiento. Yo creo que también aquí hay una cuestión un poco, hay gestores que solamente buscan el beneficio del fondo, el beneficio personal. Yo por supuesto busco el beneficio del fondo, pero también muchos clientes lo que están buscando es del conocimiento, que yo transmita el conocimiento de forma objetiva y real de todo lo que pienso. Entonces yo creo que la parte de mi misión en el mundo de la gestión, en el mundo de análisis, que llevo tantos años analizando y haciendo informes y unas cartas mensuales que yo creo que en España son de las más largas que existen, ¿no? En el cual hay una transparencia absoluta de todos y cada uno de los números del fondo mes a mes. Yo creo que también mi misión cara a la sociedad, y a lo mejor esto es por mi formación con los jesuitas, es dar a la sociedad todo el conocimiento que tengo y expresándolo también de una forma objetiva y real. Y yo, cuando estoy invertido 35 y cubierto 30, es porque realmente veo que puede existir potenciales problemas, y mi obligación es esa, independientemente de que yo de forma personal pudiera asumir un riesgo del 100% de renta variable, porque tengo ya suficientes años y tengo suficiente frialdad, ¿no? Pero yo creo que también existe un componente muy importante por mi parte de decir a la sociedad cuál es la realidad de las cosas, que creo que hoy en día no se está diciendo desde los estamentos económicos a nivel mundial cuál es la situación real, ¿no? Hoy en día se confunde a realista con pesimista, ¿vale? Y entonces yo me niego a que la gente me llame pesimista, porque realmente lo único que expreso es que hay un volumen de deuda en el mundo que es impagable si queremos vivir en un mundo con estado de bienestar globalizado. Entonces, simplemente hoy en día por eso dicen que soy un pesimista. Pues no, simplemente creo que es una obligación moral de informar a la gente de que los tipos de interés negativos es un riesgo absoluto, de que invertir en bolsa porque los tipos estén al cero pues puede ser peligroso, expandir el PER de forma ilimitada. O sea, creo que esa es una obligación que tenemos los gestores en general. Sí, pero bueno, yo creo que esto ha sido a lo largo de la historia, siempre ha pasado lo mismo, ¿no? Quiero decir que cuando en el 71 se abandona el sistema de Bretton Woods, pues también íbamos a una era nueva que todo el mundo podía anticipar que iba a ser, pues eso, ¿no? Un dinero fiduciario que no iba a dejar de perder valor frente al oro y así sucesivamente, ¿no? Vamos a abandonar el patrón oro. Es decir, que yo creo que siempre hemos vivido todos un poco... Ha habido poca gente realmente con la clarividencia para saber en qué momento estaba viviendo, pero recuerda las .com, recuerda el periodo anterior a la crisis del 2008, es decir, que históricamente el mundo de alguna forma siempre vive un poco en sus mundos de yuppie, y hay poca gente efectivamente que pueda ser suficientemente valiente para ser contraria y aceptar, bueno, lo que decía Keynes, esto famoso que decía Keynes, que decía, tú puedes tener la razón, pero claro, el tiempo que el mercado tarde en dártela, a lo mejor tu dinero no es suficiente para aguantar. Yo una de las cosas que estoy muy orgulloso de mi carrera personal, ya que querías hablar un poco de mí a nivel personal, es que siempre he estado en sitios donde me han dado la máxima libertad para exponer mi conocimiento y mantenerlo sin ningún tipo de problema. Es decir, yo tengo el privilegio de haber estado en Ibercaja en el año 2000, pues en los fondos durante la época de 99, pues no hacerlo especialmente bien, pues estábamos en el último cuartil porque no teníamos tecnológicas, o yo no tenía tecnológicas. Y luego pues, bueno, pues fue un éxito durante el año 2001, 2002, 2003, que el comportamiento relativo de los fondos fue extraordinario en comparación con el resto. El poder mantener las convicciones que tengo ahora en Avante pues también es un privilegio. Entonces yo siempre he mantenido las convicciones, que ha habido veces que han estado en concordancia con el mercado y veces que han estado en contra del mercado. Me han pasado cosas curiosas. En el año 2011 yo estoy invertido al 130%. Eso, yo soy un fondo que la caja alfa podía estar en torno al 0, 140. Yo estaba invertido al 130% en el 2011, cuando la gente hablaba de la disolución de la Unión Europea. Entonces, en aquel momento se me tildaba que era demasiado optimista, cuando todo el mundo estaba pesimista, y la gente, como estaba el IBEX a 5.800, 6.000, la gente decía que se iba a 5.000 y luego a 4.000. Entonces, bueno, yo simplemente he intentado reflejar siempre de forma honesta lo que pienso, independientemente de cuál fuera la moda de mercado. Y normalmente estas cosas en el medio y largo plazo funcionan. Yo tengo un gráfico del año 2010, cuando hablábamos de si el mundo crecería en V, en W, en una L, cómo será la recuperación de la economía después, y yo siempre dije que era una raíz cuadrada profunda, y cuando miras con perspectiva a largo plazo eso sucede. Cuando miras un gráfico de beneficios y bolsa desde el año 2007 y ves los sectores en Europa, pues ves que la bolsa europea está donde corresponden a los beneficios empresariales, y hay sectores que han subido y sectores que han bajado. Al final la bolsa es relativamente sencilla, lo que es complicado es manejar las emociones y el tiempo, y el estar metido en la moda o estar fuera de la moda. Vale, por cerrar la parte esta de tu posición en cash y equivalentes, has comentado lo que era el fondo, ¿no? Pero tú a nivel personal, ¿tienes una parte también en cash que no la tienes invertida o lo tienes todo ahí y es el propio fondo lo que te gestiona esa liquidez? Yo tengo una parte del fondo y luego tengo
Vamos, la parte tuya personal, vale, pero que no es para invertir, no quiere decir que no, hay veces que tú dices, oye, no veo el tema claro, voy a dejarme esto por si hay una caída fuerte. Tengo 52 años y cualquier evento que puede pasar necesitas tener una parte de cash. Vamos, eso es un tema de economía doméstica familiar que yo creo que cualquiera debería tenerlo. Es igual que, bueno, pues antes tenía deudas, pues ahora ya no tengo deudas, ¿no? Esto es el ciclo normal de una economía doméstica familiar. Vale, pues por cerrar la parte esta de cash y equivalentes, dime tu visión sobre invertir en oro y invertir en Bitcoin o en criptomonedas. Lo has mencionado el tema un poquito y ha salido en los últimos podcasts. Entonces, el tema de oro, ¿tú recomiendas para inversores particulares comprar oro de forma directa o indirecta? Yo sí que compraría oro porque creo que el oro es una reserva de valor. Y yo creo que en estos momentos las criptomonedas, yo no tengo tan claro que sea una reserva de valor y lo que sí que creo que es una secuencia de precios. Me explico. La gente cuando compra bitcoins, o el perfil en general, hablando de generalidades, no cosas concretas. En general, la persona que compra bitcoins es porque está subiendo de forma diaria todos los días. Si el gráfico de Bitcoin hubiera sido una cosa estable que sube todos los días un poquito o baja, un ciclo así, pues hubiera sido muy aburrido y no habría traído a mucho especulador, ¿no? Entonces la gente compra Bitcoins porque se retroalimentaba la subida, típico de las burbujas. Y para mí es un formato, bueno, siempre digo lo del gobierno una redada, creo que fue en Bulgaria, que cogieron unos delincuentes y tenían bitcoins. Bueno, y creo que con eso se puede cancelar el 20% de la deuda búlgara. No pudieron hacerlo, ¿por qué? Porque no era reserva de valor y no podían monetizarlo, ¿no? Entonces yo creo que el oro sí que te protege frente a esta devastación silenciosa que estamos haciendo, que puede durar muchísimos años. Ahí me dice si los próximos 10 años vas a estar con tipos cero, probablemente sí, porque el gran problema del mundo no es la geopolítica, Trump, lo que pasa en Chile, lo que pueda pasar en España ahora, Mélenchon, Le Pen, Salvini, Di Maio, el de Corea del Norte. No, el problema es que el PIB es igual a población más productividad y ni crece la población y la productividad no está creciendo. Entonces el mundo va sistemáticamente a tipos de interés más bajos, o sea, a crecimientos más bajos en un mundo globalizado en el que ya de partida tienes una deuda enorme, que el único comprador es el Banco Central imprimiendo billetes. Entonces, ante ese escenario, yo creo que lo lógico es tener otra forma de dinero. Y entonces, la única forma de dinero para mí conocida, aparte de activos reales, yo sí pudiera tener la red de distribución de gas de Alemania con una yield del 4%, financiada a tipos cero a 30 años, es un activo fantástico para tenerlo. Pero el oro creo que también es fantástico. Entonces, la criptomoneda, yo no tengo tan claro que sea un activo que sea una reserva de valor, sino simplemente un activo especulativo que tiene un precio que la gente está comprando por expectativa de subir o de bajar. De hecho, te voy a poner vamos a hacer un poco de tonterías, ¿no? Ya que estamos en el ambiente distendido. Imagínate que los dos cogemos un coche y nos vamos a un sitio complicado, no sé, vamos a Yemen, ¿no? Vamos a un todoterreno y de repente nos asaltan dos personas. Entonces yo salgo por la izquierda, por la puerta de izquierda a negociar y tú sales por la parte derecha a negociar. Los dos nos apuntan con un Kalashnikov. Y entonces imagínate que yo llevo oro y platino, oro o diamantes, y tú llevas tu pendrive. Claro, date cuenta que tendría que pasar. Yo creo que enseguida me entendería con él, diría, this is gold, you can take all you want. Yo creo que no habría problemas para transaccionar con él y que me dejara pasar. Tú tendrías que tener conexión wifi, tener ordenador, acordarte las claves en ese momento de tensión que te están apuntando, y que luego el que tienes enfrente creyera que las claves son correctas. O sea, tú que la cantidad, la forma de transaccionar. Por tanto, esto es un ejemplo absurdo, pero creo que en el momento de transacción... Eso puede servirte para protegerte. En este caso, en el momento de transacción yo creo que es mejor tener oro que tener Bitcoin. Pero eso es para bien y para mal. Otra cosa distinta es la tecnología blockchain. Es una cosa que es distinta a lo que es la criptomoneda en sí misma, ¿vale? Es que el blockchain es una maravilla tecnológica, correcto, es una maravilla tecnológica como toda la tecnología en su conjunto. Pero aquí abro un paréntesis. ¿Hasta qué punto la tecnología en este escenario que tenemos a largo plazo debe pagar parte del estado del bienestar? Porque las rentas de trabajo han dado de sí todo lo que podían dar de sí en términos de pagar el estado del bienestar y en impuestos. Entonces, ¿hasta qué punto la digitalización que sustituye a las rentas de trabajo en todo el mundo a una velocidad de vértigo debe empezar a financiar el estado del bienestar? O aquellas compañías de reciente creación que tienen unas condiciones regulatorias muy laxas o muy poca regulación en comparación con la regulación, por ejemplo, de compañías industriales o de compañías de construcción,
hasta qué punto esas compañías hay que regularlas más y evitar los grandes monopolios, ¿no? Todos son grandes temas que en el largo plazo pues los gobernantes nos tienen que ir solucionando al pueblo llano. Bueno, respecto al tema de Bitcoin, no sé si has tenido ocasión, hay un libro muy interesante, ha salido recientemente, si no lo conoces te lo recomiendo, se llama El patrón Bitcoin, de Saidyan Amos, no sé si es muy interesante porque precisamente él hace toda la historia monetaria de la humanidad, él es un economista de inspiración austriaca, y lo que ha hecho es analizar todo lo que ha sido la historia monetaria del mundo, explica muy bien cómo el oro llega a imponerse y la era de prosperidad que genera, y cómo él cree que ahora Bitcoin básicamente va a ser oro 2.0, ¿vale? O sea, entonces hay un ratio muy importante que es el stock sobre el flujo de producción. Entonces dice que el oro, la gran ventaja que tiene es que, a diferencia de todas las demás commodities, tipo petróleo, cuando sube el precio, como sabes, automáticamente pues generas un incentivo a producir más y se produce más con el fracking, etcétera. Pero el oro, la gran diferencia que tiene con el resto de materias primas es que cuando tú aumentas mucho el precio del oro, cuando llegó a estar a $1.800 en el 2012, tu capacidad de incremento de producción es limitada, o sea, no se crece un 3%. Entonces, esa ha sido la gran ventaja de Bitcoin en todo su planteamiento, y muchos creemos también, es que va a haber 21 millones de Bitcoins, 3 millones de ellos están perdidos, es decir, es el único sistema que se ha inventado de intercambio de valor en el cual la limitación es clarísima. Es decir, no hay forma, y en 10 años no han conseguido hackearlo, ¿no? Entonces, claro, ahí te encuentras con algo interesante. Y es que puede que sobreviva, no, pero te encuentras con algo interesante, y es que es absolutamente imposible de manipular la oferta. Esto va creciendo, se va frenando y tal. Entonces, eso, desde el punto de vista de la teoría austriaca, del dinero y tal, es muy interesante, porque es una forma de decir, oye, es que incluso el oro, o sea, el ratio que va a haber de stock sobre el flujo, creo que a partir del 2022 Bitcoin ya supera al oro, en ese sentido, ¿no? Es decir, que cada vez se frena más su producción y tal, ¿no? Entonces, es una cosa que mucha gente, en algunos de los podcasts que he hecho recientemente, lo contempla como una opción, es decir, oye, de tu patrimonio, pues a lo mejor un 1, un 2, 3%, dices, voy a hacer esta apuesta. ¿Que se puede ir a cero? Por supuesto que se puede ir a cero. Sí, bueno, pero a lo mejor se te va, de como está ahora 8.000, se te va a 100.000 o a 1 millón. Me parece interesante el punto que hablas. Al final es un tema se has dado cuenta de oferta y demanda. Entonces, la gran ventaja que tiene él, igual que el oro, es que son absolutamente inmanipulables en cuanto a esto. Entonces, puede ocurrir que en el futuro algún banco central, empezando por el chino u otros similares, diga, oye, pues ¿por qué de mis reservas una parte ahora me compro esto que...? Estamos en ese punto, ¿no? Entonces, pues si eso ocurriera... Todo se basa en el patrón confianza. El patrón confianza. Sí. Lo importante es ver cómo se cimienta ese patrón confianza y cuál es la alternativa cuando no tienes patrón confianza. Entonces yo creo que el oro entra dentro de lo que no es la confianza. O sea, hoy en día, para sostener todo el sistema Bitcoins y para sostener lo que estamos haciendo de expansión monetaria, necesitas confianza en el Estado y en el patrón Estado. Porque un Bitcoin emitido por un Estado que no es democrático no le interesa absolutamente... No sé si explico el concepto. O sea, no tiene tanto valor. En sociedades muy, muy modernas, como la que tenemos nosotros, sí que empiezas a tener distintos conceptos, ¿no? Pero en países muy, muy, muy emergentes siguen siendo los activos reales los que mandan sobre este tipo de activos, digamos, nuevos, ¿no? Entonces, bueno, es un tema interesante. Pues una alternativa, bueno, fíjate que en Venezuela, por ejemplo, se están abriendo muchas cuentas en Bitcoin porque es la única forma que la gente, si consigue encontrar un sitio. Pero, por ejemplo, lo que está pasando en Venezuela, esto está pasando, claro. En Venezuela, dólares y oro, quien tiene dólares y oro es el rey. Claro. ¿No? Entonces, mucho más que tener Bitcoins. De hecho, en Venezuela, lo que está pasando, una carta mensual de hace 2 años, lo expuse, están las propias comunidades, las propias favelas, están emitiendo su propia moneda. Están emitiendo sus propias monedas. Sí, no, y el tema de hiperinflación, y el tema de trueque está funcionando, ¿no? Y el otro día a un hijo mío le regalé un billete de 50 trillones de dólares de Zimbabue, que me costó en la Plaza San Francisco de Zaragoza, cuesta 32 euros, ¿no? Es una reliquia ya tener un billete de 50 trillones de Zimbabue. Bueno, yo se lo enseñé simplemente para que lo tengas, ¿no? A su vez, por 1 euro compré 10.000 marcos de la República de Weimar, y compré también por 1 euro, compré 100.000 liras turcas. Un poco también para es bueno para recordar, además de que tengas esa concepción de las criptomonedas que las generaciones jóvenes no tienen, que también tengas la concepción de lo que es el patrón confianza. Y no era por decir que era mejor el oro que el Bitcoin, simplemente lo que es el patrón confianza, en qué se basa. Y la confianza en un Estado democrático se basa en una cosa muy austríaca, que son los ciclos económicos. Es decir, yo creo que el gran problema que tenemos hoy en día es la no alternancia de ciclos económicos. El ciclo económico es la alternancia de las rentas de capital con las rentas de trabajo y un Estado suficientemente estable y con cierta dosis
de fortaleza financiera que regule las relaciones entre ambas rentas de capital y rentas de trabajo. El problema es que hoy en día los ciclos los hemos matado con la intervención monetaria y creo que esto es muy peligroso y es lo que en el largo plazo puede generar desconfianza y no confianza. Y todo esto se basa, todos estos nuevos modelos monetarios se basan en el patrón confianza. Por eso yo creo que si podemos llegar en un debate así de criptomonedas y oro, yo llegaría a la conclusión de que yo acepto muy bien el tema de las criptomonedas, pero entran dentro del terreno de la confianza y la forma de protegerse frente a la desconfianza es tener oro y no criptomonedas, porque criptomonedas necesitas un sistema de mucha confianza para creer en ellas, ¿no? Uh-huh. Vale. O sea, no hubieran existido las criptomonedas. Bueno, ya yo te recomiendo porque hace paralelismos históricos muy interesantes. Por ejemplo, todo el declive del Imperio Romano, cómo lo asocia precisamente, pues eso, ¿no? Con el exceso de señoriaje, con el exceso de cómo los emperadores intentan cada vez depreciar más la moneda como una forma de extraer valor. Acabamos en Diocleciano con su edicto de precios máximos y con un denario que apenas tenía ya plata. O sea, que lo que ahora estamos viviendo con diferentes tecnologías es lo mismo. Es la devastación silenciosa de la divisa. Exactamente. Entonces, históricamente, siempre el sector público ha buscado los mecanismos para ir depreciando su moneda como forma de financiar su deuda. Y cuando había guerras ya no te digo nada, ¿no? ¿Por qué desapareció el patronato, ¿no? Con la Primera Guerra Mundial? Entonces, de alguna forma estamos en un nuevo episodio de este proceso, más sofisticado, diferente, pero que en el fondo lo que busca efectivamente, y como tú has comentado en algunas de tus conferencias que te he escuchado, pues básicamente es esto, es decir, cómo vamos a financiar la enorme cantidad de deuda pública que tienen los estados en todo el mundo occidental. Esto es como si tú a mí me dices unos años que cuando teníamos que explicar en clase el earnings yield gap, ¿no? Entonces que decíamos que el PER de la bolsa debía ser parecido al PER del bono implícito, ¿no? Entonces, claro, si tú hoy en día dices que para hacer un earnings yield gap normal ya no puedes utilizar el bono de 10 años porque está en el cero, ¿no? En muchos países. Entonces, bueno, eso lo solucionó el profesor Giardini poniendo los corporate BA de Moody's como tipo de interés que se asociaba con el earnings yield de los beneficios empresariales. Entonces, hoy en día tendrías que poner los high yield como tipo de interés para que te saliese la prima de riesgo clásica de bolsa de toda la vida. Entonces, claro, ¿qué significa eso? Devastación silenciosa del valor activo subyacente, desde un bono del Estado que es soberano 10 años hasta un high yield. Entonces, bueno, todo esto es en este entorno. Yo creo que lo bonito de esta conversación que me encanta, lo bonito de todo esto es cómo uno se tiene que ir adaptando a este entorno. Entonces, la anterior presentación que yo hice, esta la he dedicado, la última presentación, a la Modern Monetary Theory, la anterior era cómo ganar dinero en un mundo de tipos de interés al 0%. Entonces, yo creo que vamos hacia un mundo de tipos cero, donde uno se tiene que adaptar e intentar ganar dinero en ese escenario y vamos a ver muchas distorsiones de activos. Claro, todos los activos por naturaleza se van a poner más caros porque tienes la madre de todas las burbujas, que es el tipo de interés al cero, necesario para mantener un mundo endeudado. En lógica, realmente, lo que tenías que tener es una contracción de multiplicadores por tener un mundo endeudado que tiene que vivir subvencionado por el patrón confianza de los estados, que a su vez no hacen una distribución equitativa de las rentas de capital y rentas de trabajo, que por eso surge Mélenchon, Le Pen, Salvini de Mayo, Vox, Podemos. ¿No? Entonces, bueno, eso son cosas muy interesantes a largo plazo, ¿no? Que yo creo que en algún momento se manifestará. Durante estos primeros 10 años de quantitative easing, la expansión monetaria se ha manifestado en una expansión de multiplicadores y una distribución ineficiente de más rentas de capital, menos rentas de trabajo. Quizás los próximos 10 años los estados digan, oye, para mantener el patrón de confianza y que la gente siga creyendo en nuestro sistema democrático, tenemos que redistribuir las rentas. Una cosa que me parece muy chulo es el tema de Japón, ¿no? Toda la gente me pregunta, ¿vamos hacia una japonización? Esto es cuando en el año 2010, esto es una L, una U, una W, la recuperación. Yo creo que vamos a una hacia japonización en términos de crecimiento, pero por cuestiones estructurales de crecimiento de población y baja productividad, ¿no? Envejecimiento poblacional. Pero en Japón ha sido al contrario. En Japón las rentas de trabajo han gozado de un escenario mucho más favorable que las rentas de capital. Ha sido al contrario. Entonces, para que Japón a largo plazo tuviera un crecimiento, un ciclo económico sano, lo que tenía que hacer es que las rentas de capital que se manifiestan en que su retorno sobre capital empleado a las compañías japonesas es mitad que las japonesas, tendrían que favorecer menos al trabajo y más al capital, para que el ciclo de alternancia de capital y trabajo hiciera que el ciclo fuera normal. Pero tú, como has dicho al principio, este es un ciclo intervenido, distinto, en el cual el ciclo está matado a la alternancia y simplemente consiste en que vivimos subvencionados, lo cual tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, depende de la edad que tengas. Yo, si tuviera 25 años y supiera lo que sé ahora de economía internacional, me asustaría ver mi futuro a largo plazo, ¿no? Porque probablemente tendría que tomar decisiones sociodemográficas muy serias, ¿no?
Igual que si tienes 55 o 60 años, lo único que quieres es que el Estado sí o sí te pague la pensión. Entonces, este sistema de tipo cero de emisión ilimitada te viene estupendamente bien. Dentro de 12 años va a haber más gente que vota de más de 65 años que gente que vota entre 20 y 40. Y esa gente lo único que quiere es que le paguen su pensión. Porque si además de trabajar todos estos años te dicen que luego no existe pensión, la única forma de mantener las pensiones hoy en día es emitiendo deuda del Estado. Hay una ecuación macroeconómica que es fantástica. Que esto se dedica a la Modern Monetary Theory. La deuda es igual al ahorro. O sea, tú ahora mismo si me dieras 50 euros tuyos ahorrados, yo sería deudor y tú ahorrador. Perfecto. Pero hay una ecuación macroeconómica que es sensacional en economía, que es balance sector exterior más balance sector privado más balance sector público tiene que ser igual a cero. Y lo que sucede es que las relaciones de deuda y ahorro en el sector exterior son finitas. Es decir, España cuando le presta a Turquía, si no le paga, le pone un tipo de interés más alto, cada vez más alto, y si no, Turquía tiene que hacer un default. Y si te han hecho 3 default, le dejas de pagar. O sea, le dejas, de dar dinero. Por lo tanto, es una relación finita de deuda y ahorro. El sector privado, tú y yo, nuestra relación, aunque yo te caiga fenomenal, es una relación finita el día que te deje de pagar y me pondrás un tipo de interés. Igual cuando te compras un coche que te ponen un 7%, no te ponen el 0% del Banco Central. Lo que sucede es que el sector público, la relación con su deuda, es infinita porque la puede imprimir ilimitadamente los billetes. Entonces estamos cuadrando una ecuación macroeconómica, la más importante de todas, con el infinito. Es como si vas al colegio, x más y más z igual a 0, entonces no te cuadra y pones el infinito. Entonces vivimos bajo eso, bajo esa confianza infinita de que siempre la divisa va a estar ahí. Eso puede pasar o puede no pasar. Entonces yo creo que un inversor inteligente, ¿no?, lo que tendría que pensar es que en algún momento dado eso a lo mejor podría no pasar, o darle una probabilidad del 5% y que un 5% de su patrimonio esté protegido. Ya te acepto que sea Bitcoin, sea oro o sea el dinero en otra parte del mundo. Claro, aquí dentro de la Unión Europea la creación del euro se hizo un poco con el pacto implícito de decir, oye, nosotros alemanes vamos a compartir nuestra moneda con el resto de países. Nosotros lo que vamos a ganar es evitar vuestras devaluaciones competitivas, porque típicamente desde que existe el mercado único, países como Francia, Italia, por supuesto España, eran países que tendían a depreciar sus monedas frente al marco alemán, y entonces de alguna forma pues Alemania dice, voy a evitar estas devaluaciones competitivas sistemáticas, vamos a una moneda común, ¿no? Y era una forma de disciplinar también a los países del sur en particular, diciendo, vamos a estar todos compartiendo una moneda, habrá que tener una disciplina con el déficit público, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Por eso, en un primer momento, hasta que pues está Draghi, sobre todo a partir del 2015, pues parecía como que ese sistema era como un corset, una camisa de fuerza que forzaba a las economías del sur europeas a tenerse que adaptar y hacer esos ajustes inevitables, ¿no? Como tuvo que hacer el gobierno español, por ejemplo, ¿no?, pero a partir del 2011, ¿no? Claro, en el momento en que se ha abierto la spita al quantitative easing, lo que ha ocurrido es barra libre para todos y frenazo a las reformas estructurales. Y la cuestión aquí clave va a ser cuánto tiempo van a aguantar países como Alemania, Austria, Holanda, etcétera, con una visión mucho más. De hecho, ya sabes que hay bastantes tensiones, ¿no?, dentro del Bundesbank con todo esto. Claro, entonces, a largo plazo, esto que dices tú, efectivamente, o sea, nosotros podemos endeudarnos todo lo que queramos a nivel del sector público mientras el Banco Central Europeo esté dispuesto a estar imprimiendo billetes para pagarlo. El problema es como internamente, dentro del propio Banco Central Europeo, o del sistema europeo de bancos centrales, se acaban creando dos grandes corrientes, que sea la corriente liderada por Alemania, que diga, oye, esto al final aquí me estáis engañando, habíamos hablado de que no se iban a financiar los déficits públicos, ni siquiera en el mercado secundario. De hecho, el Tribunal Constitucional alemán, ya sabes que dijo, esto es ilegal. Al final el Tribunal de Justicia Europeo dijo, si es en el secundario no pasa nada, ¿no? Pero yo sí que veo ahí larvado, o sea, una crisis de fondo entre Europa, que es esta, ¿no? Bueno, lo que existe lo que tienes es, el mapa es el siguiente. Tienes un país como Alemania, que también Alemania, lógicamente, es el principal interesado de Europa porque es su mercado en el que vende todos sus productos industriales. Pero si obviamos eso, Alternative for Germany en Alemania es la manifestación de una renta del trabajo que está preocupada por la globalización. A pesar de ser un país con un superávit por cuenta corriente del 7,5% y tener una deuda pública bajísima. Y ser un país que ahorra de forma sistemática, porque además es el país más afectado por el envejecimiento poblacional. Entonces, bueno, pero ¿el mapa cuál es? Es ese mapa en Alemania. En Francia es Mélenchon y Le Pen. Y ese es el mapa. ¿Y de qué se alimenta? Se alimenta de que es un país con una deuda pública del 100% y lo que le están diciendo, mira, nosotros te sacamos del euro y nosotros no te vamos a hacer a ti la devaluación de salarios que hizo Alemania en su día con la reforma Roder. Y tú, ciudadano francés, yo te protejo. Y eso es lo que se alimentan tanto la extrema derecha como la izquierda del factor trabajo. Italia es un caso fantástico. Desde el año 1990 con una deuda pública del 100%.
desde el año 1990. Ellos sí que saben lo que es estar 29 años con una losa de deuda pública del 100%. También es cierto porque el sector privado estaba muy poco endeudado en Italia. Pero si tú ves el crecimiento de Italia, es su par por debajo de todos los países. Entonces, ¿qué sucede? Pues aparece Salvini y Di Maio, la coalición más extraña que te puedes imaginar. ¿De qué se alimentan? Del italiano de clase media que está hasta las narices, la destrucción de la clase media. Bueno, ese es otro problema potencial. Fíjate qué caso curioso, ya hago un paréntesis. ¿Qué quería Salvini? Coger todo el oro de Italia, porque Italia es el cuarto tenedor del mundo de oro. O sea, entonces tiene una deuda gigantesca, pero el colateral que tiene es altísimo. Entonces, ¿qué es mejor tener? ¿Deuda española y portuguesa o deuda italiana, aunque sea el doble, con un colateral muy superior? Nosotros éramos los cuartos en mayo del 36, ahora somos el número 18. Entonces, ahora Portugal tiene más oro que España. Claro, pues por eso. Entonces, y luego tienes en España, que tienes un mapa político, con esto que hemos visto en las elecciones, pues tienes un mapa político pues que no deja de ser pues un mapa político muy parecido a lo que sucede en Europa, donde las rentas del trabajo están bastante descontentas y a su vez se manifiestan en nacionalismos que han perdido poder económico y nacionalismos que han ganado poder económico y que se quieren juntar también al tema del independentismo. Sí, pero mira qué pasa, yo como una forma de adelantarme... Pero un segundo, y fíjate Portugal, hoy de repente innovan con el tema este de que todos los expatriados que vayan allá pagan por los impuestos, y de repente Portugal, a pesar de estar con un gobierno socialista, Portugal empieza a ir bien. ¿O qué pasó con Grecia? Grecia sí era otra izquierda, todo lo que quieras. Al final todo se manifiesta lo mismo. ¿Y Trump qué es? Trump es un producto del centro de Estados Unidos, que es el factor trabajo, la renta de trabajo que está afectada por la globalización. ¿Qué es lo que está pasando mal en este proceso de los últimos 20 años en el mundo? Discúlpame que te... Sí, no, era justamente, quería comentarte, a ver, el caso... O sea, yo creo que un caso muy interesante es Grecia, precisamente, porque Grecia ha estado ya, o sea, nosotros ahora en España ya estamos viendo también de nuevo esta polarización. Vox, como beneficiaria del posible desastre que pueda venir económico de un gobierno con Podemos ahí metido, ¿de acuerdo? En el caso griego, lo interesante es que ellos estuvieron en ese momento ya, que incluso Alemania dijo, oye, si os queréis salir del euro, salís, o sea, esto ya no aguantamos más, ¿no? Y en el límite, en el 2015, dice, no, pasamos por el aro y vamos a hacer el ajuste y tal. Un partido como Syriza, ¿no? Entonces, quiero decir que esto es lo que te manifiesta, porque estamos hablando de esos populismos... Porque Syriza tenía un asesor económico bien formado que le diría, mira, si nos vamos a la Unión Europea, la inflación que aquí generamos, básicamente porque entonces la British Petroleum nos va a pedir que paguemos el petróleo por adelantado. Luego los pensionistas vamos a decirles que esto, una devaluación brutal. Entonces, todo eso, al final alguien se lo explica. Y dices, es mejor quedarse dentro que fuera. Es mejor quedarse dentro subvencionado que fuera pasando un frío espectacular. Y por no hablar de Chipre, la gente no se acuerda que Chipre también existe. Esto es como Teruel, ¿no? Chipre también existe y Chipre, pues fíjate, ahí está, y está dentro. Hombre, es un sistema de subvención. Entonces vivimos subvencionados y Grecia, bueno, pues está haciendo poco a poco sus ajustes, está creciendo, hay lógicamente una devaluación de precios que hace que el turismo pues esté funcionando bastante bien y te hace adelante. Y luego tenemos a los ingleses con su problema que se han metido sin quererlo ni beberlo, ¿no? Se lo han metido, pero ¿quién vota Brexit o cuál es la manifestación del Brexit? La manifestación del Brexit es probablemente el inglés de más de 50 años que observa Europa desde lejos, que participa pero no participa, es decir, participo en Europa pero yo con mi moneda y conduciendo por el otro lado, y que yo no quiero acabar con los problemas estructurales que tiene Europa. Pero realmente con eso creo que estamos condenando a las generaciones jóvenes, ¿no? La estamos condenando. A mí me preocupa mucho la gente que viene por detrás, y no soy de esos típicas frases de la siguiente generación vivirá peor que nosotros, la típica frase, yo no sé si vivirán mejor o peor, no soy adivino. Lo que sé que creo que la generación de detrás, si seguimos con este sistema tan intervenido, ¿no? Yo creo que vamos a capar un poco lo que es la creatividad, el ciclo, y probablemente generemos una polaridad muy importante, porque las masas de dinero funcionan hacia un sitio, ¿vale? Y las otras se quedan muy empobrecidas. No es lo mismo hoy en día tener 2 pisos alquilados en Madrid que 2 pisos alquilados en, no sé, vamos a poner... en Zaragoza, no tiene nada que ver, ¿no? Se genera una polaridad pues, muy importante, ¿no? En fin, estos son los políticos los que tienen que dar soluciones. Pasa que los políticos piensan a 2 años vista, no piensan a 20 años vista a largo plazo, ¿no? Yo siempre creo que cuando tú ves efectos de globalización en el mundo y ves, por ejemplo, lo que hizo Alemania, que un socialista como Röder hace una reforma laboral
porque las compañías, las rentas de capital estaban muy deprimidas y sabía que las rentas de capital tenían que generar rentas para poder luego subir las rentas de trabajo y hacer una reforma laboral sin precedentes, mientras el resto estábamos ya con la alegría de los tipos al 2%, cuando teníamos los tipos al 2%, que nos parecía una maravilla. Cuando SACIR se compró el 25% de Repsol, financiado al 2% porque pagaba un dividendo del 5% de Repsol. Bueno, pues eso que hizo Rode, a mí me parece una altura política extraordinaria. El hombre ha pasado sin pena ni gloria por este mundo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué políticos tenemos, vamos a ver qué decisiones toman, pero esto requiere decisiones muy, muy serias de estrategia a largo plazo. Y entonces no creo que hay nadie que quiera abrir el melón en estos momentos, ni nadie que tenga la altura intelectual suficiente para que sea respetado por la sociedad en estos momentos para tomar ese tipo de decisiones. Y eso es un problema para la generación que viene por detrás. Normalmente las decisiones drásticas se toman en situaciones drásticas. O sea, es muy difícil. O sea, si uno ve la historia un poco, en general, no podemos esperar nunca mucho de los políticos porque efectivamente tienen un sistema de incentivos que le lleva a pensar en el corto plazo y a pensar en mantenerse en el poder, y eso lo que te hace es ir ocultando el problema patadita hacia adelante, hasta que ya estás con delante del precipicio, y entonces o te obligan desde fuera, como nos pasó en España, que al final básicamente fue Bruselas la que nos obligó a hacer el ajuste en pocos meses que teníamos que haber hecho unos años antes. Entonces lo haces en límite, o ya pues vives situaciones ya lo peor de todo, ya una guerra y tal, y entonces ya como consecuencia de la devastación completa, pues ya te toca cambiar, ¿no? Pero yo creo que a lo largo de la historia los políticos al final forma parte de sus incentivos y su forma de ser el intentar evitar los grandes problemas, intentar atacar los problemas antes de que sean demasiado graves, y luego pues tiene que enfrentarse con ellos, ¿no? Vale, si te parece, ahora me gustaría que me contaras un poco más, pues cómo ves, entrando ya en lo que sería valoración de compañías. A mí una cosa que me genera bastantes dudas, es indudable que en estos últimos 10 años pues estamos viviendo el ciclo alcista más largo de la historia, lo cual ya empieza a ser algo inquietante, ¿no? Porque cuando una cosa no ha ocurrido nunca. Pero, por ejemplo, a mí me llama la atención cómo dentro de ese ciclo tan alcista y donde con esos tipos de interés tan bajos parece que cualquier compañía es interesante comprar, por ejemplo, ¿por qué crees tú que siga habiendo, desde el punto de vista de los que sois inversores value, existen esas diferencias en las valoraciones de sectores enteros como pueden ser las mineras o como pueden ser las small caps? ¿Por qué crees tú que hay tanto gap de valoración, tanta diferencia entre valor y precio, a tu juicio, en determinados sectores concretos, a pesar de esa abundancia de dinero para comprar casi cualquier cosa, ¿no? Bueno, al final es un tema de beneficios, ¿no? O sea, bueno, probablemente la gente que lo escucha luego esto no está viendo, pero estamos ahora viendo tú y yo una tabla en la cual tienes el ciclo desde el año 2007 hasta hoy en día, y ves en Europa, ves los distintos sectores, y tú cuando coges los tres actores de la economía que son capital, trabajo y Estado, el capital durante los últimos años ha habido capital afecto al ciclo monetario y capital afecto a la globalización. ¿Cuál es un capital o cuál es una compañía afecta a la globalización positivamente? Una compañía que ha capturado el desarrollo de emergentes, ha capturado la posibilidad de presionar los salarios y expandir los márgenes, de financiarse con tipos de interés muy bajos, de financiarse con esos tipos de interés y en vez de crear más riqueza simplemente recomprar sus acciones en bolsa. Estos son sectores globales han capturado una auténtica maravilla. Por eso ves como, por ejemplo, autos, químicas, alimentación, farma y tecnología son sectores que desde el año 2007 han subido en bolsa porque sus beneficios empresariales han subido de media más de un 70% durante estos últimos años. Han crecido de media al 10% anual, y estos no son datos estadísticos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vas avanzando hacia otros sectores, por ejemplo, telecoms. Las telecoms han caído un 30% durante los últimos 12 años porque sus beneficios han caído un 25%. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, has tenido un evento muy importante que ha sido que se han abierto las redes a todo el mundo para mayor competencia de desarrollo de comunicaciones. Mientras tanto, los incumbentes han tenido que seguir invirtiendo 14% de CAPEX sobre sales, ¿no? Pero es una explicación muy normal de qué es lo que ha sucedido. Los retailers han caído un 18%, beneficios han caído un 24%. ¿Por qué? Disrupción de Internet, modelo de concepto de compra completamente novedoso, y se han visto afectadas. Luego tienes petroleras menos 32%, recursos básicos menos 47%, eléctricas menos 40% y bancos menos 75%. Desde el año 2007 su evolución en precio en bolsa. Porque sus beneficios han caído en las mismas proporciones. ¿Por qué han pasado? Bueno, las petroleras, porque Estados Unidos es el primer país que empieza a hacer el tightening y empieza a decir vamos a por lo menos a renovar solamente los cupones y no hacer expansión monetaria. El dólar se aprecia, es cuando el dólar se baja hasta niveles de 1,10, y ahí lógicamente las materias primas se caen. Al caer las materias primas, pues se caen las petroleras, se caen recursos básicos detrás, y las eléctricas, normalmente las eléctricas tienen muchas veces las tarifas referenciadas al carbón y al gas, y por eso caen. ¿Y los bancos por qué caen?
porque lógicamente maneja una cosa que es el diferencial de tipos de interés, no hay margen, y luego unas ampliaciones de capital impresionantes para preservar el 100% de los depósitos de los contribuyentes. Esa es la relación por la cual existe diferencia de valoración entre unos sectores y otros. Entonces ahora simplemente lo que tenemos que intentar visualizar es qué va a pasar los próximos años. Los próximos años, yo creo que, si lo ves por sectores, yo creo que esas compañías afectas al ciclo tecnológico, que son las causantes. Cuando coges la subida de 600% del Nasdaq durante los últimos 10 años, se debe básicamente a 7 compañías, 7 8 compañías que explican el 70%, y todos sabemos cuáles son. De hecho, hoy en día las principales compañías del mundo, igual que en el año 90 eran los bancos japoneses, las 10 principales compañías del mundo eran bancos japoneses, hoy son las que conocemos, Microsoft, Facebook. Estas compañías, Amazon, que tienen, bueno, pues que tienen unas condiciones que creo que van a ir siendo cada vez más restrictivos los estados con ellas, porque van a tener que pagar parte del estado de bienestar o empezar a pagar unos impuestos normalizados. Y por eso creo que van a ser unos sectores que no van a hacerlo bien en largo plazo. Las materias primas, ¿por qué están haciéndolo algunas materias primas bien, otras mal? Bueno, pues cuestiones de oferta y demanda. Yo soy un firme creyente de que en términos relativos las materias primas están tremendamente baratas en comparación con cualquier otro tipo de activo, y creo que es una fuente de valor hoy en día muy importante al precio al que las puedes comprar. Todo activo regulado probablemente siga subiendo en este escenario de tipos de interés al 0%. ¿Por qué? Porque hay una cosa que es muy sencilla. La diferencia entre el bono de 10 años, que es la inversión alternativa, y un activo real tiene que ser un diferencial de 300-400 puntos básicos diferencial. Cuando yo empecé a analizar, el primer informe que hice en mi vida fue de autopistas del Mare Nostrum, a un mar. Entonces, bueno, en el bono español estaba el X%, me le ponías 400 puntos básicos diferencial y esa era la TIR que tenía que tener la autopista. Pues hoy en día un parque fotovoltaico que tenía una TIR del 10 se puede transaccionar al 8, al 7, incluso puedes vender al 6, incluso hay gente dispuesta a comprar al 5. Por lo tanto, esos activos reales van a seguir subiendo de precio mientras sigamos viendo que el tipo de interés está al 0%. Entonces, bueno, uno se tiene que ir posicionando en aquellos sectores que uno puede tener la creencia de que están destrozados, pero realmente puede ser una reserva de valor muy importante. Las telecoms. Oye, Cellnex ha multiplicado por 3 su market cap desde 3 billion hasta 9 billion desde el año 2016. Básicamente porque compra torres a 12 veces EBITDA y está apalancada a 6-7 veces EBITDA. La cuestión es, bueno, vamos a buscar telecoms que tengan torres que no hayan monetizado, porque a lo mejor nos damos cuenta que solamente las torres móviles es el market cap de una telecom incumbente, y te compra gratis millones y millones de clientes que pagan un ARPU mensual de 20 euros y además una red de fibra. Bueno, uno tiene que ir manejándose en este tipo de situaciones, pero al final la explicación de diferencia sectorial de valoración es simplemente por el tema de beneficios. Pero también el tamaño de las empresas importa. No, por supuesto. Por ejemplo, yo estoy viendo fotos. Aquí o sea, esto discúlpame porque tenía que haber hablado de esto. Todo este flujo monetario tan espectacular de renta fija a renta variable está haciendo un gran debate que daría para un podcast enorme de gestión pasiva, gestión activa. Es growth value. Gestión pasiva pues está cogiendo una cuota de mercado muy importante. Esos flujos enormes pues se están canalizando mucho a través de ETFs, y lo que sucede es que yo veo hoy en día que compañías medianas, pequeñas, están a unos niveles de infravaloración porque básicamente no son miradas por nadie. MiFID II también ha provocado también cierto cambio en el mundo del brokeraje y del mundo de análisis, que también ha hecho a lo mejor que mucha gente tenga que utilizar sus recursos productivos de una forma distinta, y a lo mejor hay menos analistas de una serie de compañías. Yo creo que hoy en día eso está provocando una disfunción muy importante entre valor y precio en compañías medianas y grandes, y por eso de repente hoy en día algunos grandísimos gestores value pues parece que son tontos, ¿no? Y simplemente una máquina que está iniciada en un ETF pues parece que es lo mejor que existe en el mundo, ¿no? Entonces esto también está haciendo ese cambio de modelo de inversión como consecuencia de las políticas monetarias, está haciendo pues que la gestión pasiva gane un terreno muy importante, y probablemente yo creo que ahora existe mucho más valor, estamos en un punto donde existe mucho más valor en la parte value que en la parte growth, y hay muchas compañías medianas o pequeñas que no están siendo vistas prácticamente por nadie, que están tremendamente baratas según los modelos tradicionales de valoración. Compañías que siguen generando caja, que están muy baratas. Según ThyssenKrupp, por ejemplo, una compañía ThyssenKrupp que no ha hecho nada en los últimos 13 años, si uno coge el gráfico de ThyssenKrupp está en el mismo nivel que hace 13 años,
Pues es una compañía que no es puntera en los ETFs, o pondera mucho en ningún índice. ¿Qué sucede? Pues cuando la mandan a niveles de 11 euros, que la mandaron antes de verano, pues estabas capitalizando 7.000 millones de euros. Es una compañía que no ha hecho nada, porque si ves el free cash flow durante los últimos 10 años ha sido un desastre absoluto. Tiene 6 divisiones, de las cuales 2 están con un ROCE negativo, 3 con un ROCE que no supera el 7, pero tiene una división que tiene un ROCE del 50, que es elevadores. Entonces, claro, cuando llegas a 7.000 millones de market cap en Thyssen y te das cuenta que solamente la parte de elevadores puede valer en bolsa 13.000, 14.000 si te dan un spin-off y cotizada como Coney Slinder, pues dices, oye, aquí hay una diferencia entre valor y precio enorme. Pero ¿qué sucede? El dinero real lo que hace es comprarse un ETF, un fondo pasivo, y lo que hace es retroalimentarse la sobrevaloración de las grandes compañías mundiales, pues que sistemáticamente están más caras por este efecto. A ver, el planteamiento, lo digo es verdad que es un gran debate, y creo que es un debate donde hay argumentos en ambos lados. Yo creo que la gran defensa de la indexación es, primero, comisiones, es decir, es indudable que tú lo único que sabes cuando empiezas una inversión es los costes que vas a tener que pagar a quien te gestione ese dinero. Entonces ahí ha habido una apuesta de decir, vamos, eso sabes que es el modelo de Jack Bogle, que el propio Warren Buffett, ya sabes, la famosa apuesta que hizo Buffett con, oye, a mí encontrarme un gestor de fondos que me ofrezca un fondo de fondos que a 10 años vista yo te digo que el Standard & Poor's 500 le va a ganar. Y eso lo ha hecho, curiosamente, el que es el icono del value investing, ¿no? Es Warren Buffett, ¿no? Entonces, hay un primer tema claramente que es comisiones, y que yo creo pues, que el mercado en general, y más en un mundo tan bancarizado como puede ser Europa y en particular España, había unas comisiones que probablemente son muy elevadas para el partícipe medio. Entonces, pues, ha llegado otra gente que ha dicho, oye, mira, a mí me pensáis claramente que hay valor, o lo único que tenéis claro de partida es que las comisiones van a ser inferiores. Esa una, ¿no? Entonces ya jugar contra comisiones inferiores ya tienes, o sea, es que un 1% o un 2% de diferencia de comisiones en el largo plazo es una rentabilidad que tienes que ir generando alfa ahí, que es bastante importante que mantengas en el tiempo, ¿no? Esa una. Y dos, frente a la incertidumbre del mundo, yo creo que también un poco la propuesta de valor de la indexación, más que al final no hay gestión pasiva realmente, porque al final tú tienes que hacer unas decisiones de asignación de activos, ¿no? Tienes que decir cuánto quieres comprarte de América, cuánto de Europa, tal, ¿no? Pero frente a la enorme incertidumbre del mundo, yo creo que la segunda aportación de la indexación es decir, mira, yo no sé quiénes van a ser los ganadores. Como tú hubieras dicho antes, cada década ha habido empresas ganadoras. Dice, yo no sé quiénes van a ser los ganadores de futuro. Entonces yo lo que hago es que me compro un índice lo más amplio, me compro el mundo entero. E incluso si pudieras, que no se puede hacer porque tiene los costes bastante baratos, pero si pudieras, a lo mejor, pues si coges 10.000 valores, lo divides por 1 por 10.000, o sea, ya ni siquiera los compro por capitalización bursátil, sino que me compro los 10.000 y luego, pues de esos 10.000, lo que haga el futuro, pues estoy comprado el mundo. ¿Qué me espero ganar? Ha salido algún artículo reciente que ha publicado una Yansejo, por ejemplo, pues dice, pues si te coges esto los últimos 120 años, si vas a comprar el mundo entero, no ya Estados Unidos, pero es que se pone de ejemplo, sino el mundo entero, pues un inversor a 120 años habría sacado un 5% de rentabilidad, comprándote el mundo entero, ¿vale? Entonces, ese es un poco el planteamiento. A partir de ahí, efectivamente, claro, pues toda la gestión y es decir, vale, pero ¿hay ineficiencia del mercado? Sí. El problema es, ¿vamos a ser capaces de detectarlas y ponerlas en valor para los partícipes? Ahí está la clave. Entonces ahí es un poco la clave. Entonces yo creo que la respuesta un poco ha ido del público, que ha ido también acompañada, porque al final la gente, tú escuchas a todos, pero al final la gente sobre todo al final acaba yendo a ver rentabilidades y tal, ¿no? Entonces, como la última década, efectivamente, los resultados han ido muy a favor de esto, porque al final el que ha comprado índices, pues básicamente le ha ido bien, porque un año como este está siendo algo increíble, ¿no? O sea, que iba a decir que un 2019 íbamos a ir con las rentabilidades que está dando el mercado en este momento. 20. Una animalada, ¿no? Entonces dices, claro, pues de momento, el corto plazo, todo parece que te refuerza en esta cuestión. Por un lado, por lo que te decía, de que lo que es incuestionable es el tema de las comisiones, que es lo único que tú tienes claro, y luego lo otro. Entonces, a partir de ahí, efectivamente, yo sí que veo que todos los que sois inversores value, efectivamente, este es un momento complicado, es un momento que decías tú de estar en la otra acera y pasar frío, ¿no? Porque es un mercado... Las relaciones de causalidad clásicas que hemos hecho entre la macro o entre riesgo, no quiero hablar tampoco de macro, sino de riesgo, de las condiciones monetarias y los activos, pues han fallado estrepitosamente, básicamente porque los mercados han subido a pesar de que el mundo está con estos problemas subyacentes que hemos hablado, que todos estamos de acuerdo, porque en el fondo no hay ningún solo economista que no esté de acuerdo en todas las cosas que probablemente estemos hablando hoy, de cuáles son los problemas estructurales. Entonces la creación de causalidad ha fallado, y entonces toda la gente que se ha basado en el value investing, que todos estos conceptos los ha manejado, pues no se ha traducido luego en una ejecución brillante de esto. Si no, pues no hubiera mucho gestor value haber hecho las inversiones que ha hecho, o mucha gente que se ha quedado fuera por exceso de miedo porque pensaba que esto era un sistema que iba a hacer aguas por todos los sitios.
Entonces, evidentemente hay un problema clarísimo, es decir, esto volverán a tener razón o no volverán a tener razón, volverá el ciclo a ser normal y todo se pondrá en precio. Históricamente también, si cogemos datos desde el año que quieras, todo vuelve a la normalidad y todo vuelve a la media. Yo lo único que baso, y lo he dicho al principio y lo sigo repitiendo, tú no puedes vivir en el mundo globalizado en el que vivimos, ultra complejo, con unos niveles de información altísimos, no puedes vivir siendo un tentempié de los mercados. Tienes que tener un modelo y tienes que ese modelo ser lo más flexible posible, lo más razonable posible, para no intentar ganar mucho dinero, sino no evitar cometer errores financieros graves. Entonces yo creo que hoy en día, si yo tuviera que decir qué es el error financiero grave, yo creo que hoy a un inversor lo que no le puede pillar es cualquier problema en el mercado de renta fija. Yo creo que hay una cosa que es el cash, que es importantísima. Lo que pasa es que es muy difícil irte a un comité de inversión y decir tengo un 20% en cash en una cuenta corriente, porque parece que no haces nada, pero el cash es una estrategia importantísima y lo que no te puede pillar para nada es cualquier problema en el mercado de renta fija. El problema es que incluso el cash, ¿cómo lo mantienes? ¿Metes cuentas corrientes por encima de 100.000 euros de...? Claro, es decir, es que incluso hoy en día estamos en una fase... Chipre, ¿no? Esto está clarísimo, el tema de los 100.000 euros, el tema tal... Y luego, en Chipre ya tenemos una historia. Sí, no, esto ya no es ficción. Pero es que... Dice vamos a retrotraernos a Chipre, a una reunión como la que estamos teniendo aquí, que además aprovecho, ya parece que me estoy pasando estupendamente bien. Imagínate esta conversación en Chipre antes de que surgiera el tema de Chipre. Y el tema de Chipre, voy a contar una anécdota, en un seminario de un broker que provocó gran parte de toda esa crisis, no provocó, pero fue una víctima, ¿no? Fue quizás pues, la víctima que propició que luego todo el resto hiciera los ajustes, habían fichado a un geoestratega. La primera vez que tenían un geoestratega, bueno, que temas de política internacional. Yo me acuerdo que en un seminario... hablé con él y me dijo, a mí me preocupa mucho Chipre. Y dice yo, ¿Chipre por qué? Decía, bueno, es un tema de Rusia. Esto ha pasado. Cualquier persona que en Chipre haya tenido esta conversación como tú y yo y haya tenido ese concepto de que algo podía pasar y hubiera tomado alguna medida para protegerse, ya ha tenido un éxito financiero. Es lo que quiero decir, ¿no? Entonces, bueno, que vamos a intentar no cometer errores financieros graves. El error financiero grave viene, uno, por la renta fija. Yo, desde luego, un tipo negativo no tiene ningún sentido comprarlo. O sea, existen 4 razones para comprar un tipo negativo. 4 cosas lógicas. 1, que la deflación sea superior al tipo de interés. 2, que te conviertas en especulador de divisa comprando tipos negativos pensando que el franco suizo va a subir. 3, bueno, pues porque volvamos a coeficientes de capital del 100% y volvamos al contrato de depósito clásico que habla Jesús Huerta de Soto. No, porque yo no tengo ningún problema en que el banco me cobre menos 0,20 por mis depósitos, si a mí me garantizan que lo tengo 100% disponible siempre, cualquier cantidad ilimitada de dinero. O la cuarta razón para comprar tipos negativos es porque te da igual ganar o perder dinero. Y solamente existe alguien que le da igual ganar o perder dinero, que es el Estado, que realmente lo que tiene es un fin ulterior, que es el mantenimiento del estado de bienestar. Y es la transferencia que hace desde el patrón confianza a las rentas de trabajo para seguir manteniendo una sociedad endeudada y que, lógicamente, también estos mundos de tipo cero ha beneficiado mucho a las rentas de trabajo que estaban hipotecadas y este tipo de cosas, ¿no? En fin, el charco de la burbuja de renta fija no hay que pisarlo. En la renta variable uno puede pisar todos los charcos que quiera. Uno puede decidir comprar compañías que están muy de moda, que están baratas, pero normalmente las compañías que están de moda suelen estar sobrevaloradas, que tienen un tipo de negocio que tiene barreras de entrada o no tiene barreras de entrada, que es de moda o no es de moda. Yo no te sé decir si Facebook va a subsistir los próximos años. Entiendo que la nube de Microsoft a lo mejor sí que puede perdurar. Tengo muchas dudas sobre que Microsoft Windows funcione bien, básicamente porque tardó 12 minutos en abrir el ordenador. ¿Vale? Entonces, bueno, tú puedes tomar decisiones de ese tipo, decir, oye, Amazon es disruptivo y no es copiable, o es un modelo que es copiable. O puedes decir, oye, me compro de repente, bueno, sé, me compro el 15% de las reservas de uranio en el mundo, que eso es una cosa que es bastante difícil de replicar. Y encima está a un precio extraordinariamente barato. Ahí cada uno tiene que ir moviéndose para intentar no pisar el charco, porque dentro de la renta variable, que vaya a ser el activo, puedes incluso pisar charcos, como hemos visto, con esa diferencia sectorial, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que está bien
estos ejercicios que hacemos o estos ejercicios que hacemos de pensar en global y pensar en muchas cosas y tener estas inquietudes para evitar cometer errores financieros graves, ¿no? Y luego hacer una asset allocation razonable que te permita ganar dinero. Muchas veces, a lo mejor también muchas veces pensar demasiado es malo porque yo creo que ahora las bicicletas de la rueda son cuadradas y no redondas, según nos enseñaron, ¿no? Entonces, bueno, se tiene que ir adaptando, pero y buscando diferencia entre valor y precio. Yo creo que hay cosas... Pero, sí, la parte de tipos negativos, no sé, yo el valor refugio creo que es el factor principal. Es decir, tú te compras un Bund alemán a 10 años, aunque esté al menos 0,40%, pero te estás comprando algo que crees razonablemente que te van a pagar y tal. Es decir, después también la experiencia de Grecia nos dice que las quitas llegan. O sea, es que yo estoy viendo ahora las primas de riesgo que hay de Italia. O sea, estaba mirando justo esta mañana cómo ha bajado en un año la prima de riesgo en Italia, en Grecia, en Portugal, por ejemplo. No sé, estamos un poco en la etapa esta de la gran moderación del 2007, donde de repente comprar un bono griego era prácticamente lo mismo que un bono alemán, que un bono holandés, daba igual. O sea, todo era básicamente bonos emitidos soberanos en euros y no pasaba nada. Luego llega Grecia y te hace una quita importante. Es decir, entonces yo creo que habrá gente que estará diciendo, vamos a ver, yo me compro un Bund alemán, me compro bono suizo, me compro bono... O sea, imagínate que te compras una compañía que te dice, esta compañía tiene un 20% de caja neta sobre el market cap, ¿no? Es un planteamiento muy clásico de gestores value, ¿no? Yo incluso conozco una compañía que tiene un 40% de caja neta sobre el market cap, que yo me he ido a visitarla simplemente para preguntarles dónde está la caja. Porque a mí no me preocupa, yo no la compraba, evidentemente la compraba porque tenía una porción de caja neta sobre el market cap muy elevada, un buen management de la compañía, pero yo quería saber dónde estaba esa caja, porque si esa caja está el 100% de la caja en un banco, no me vale. Si tienes, por ejemplo, en España el tema de los 100.000 euros, entonces, ¿qué más te da tener la caja, claro, 200 millones en un banco, ¿no? Entonces, claro, si dices, no, esta caja está diversificada, está en tal, países, bueno, o sea, que es que todo esto es muy relativo, o sea, todo esto ya tienes que ir bajando, lo que es el análisis fundamental. No, pero digo porque al final el dinero tiene que ir a algún sitio. Entonces, todo lo que sea grandes cantidades de dinero, tú como particular sí que puedes decir, oye, yo la situación no la veo clara, yo hasta 100.000 euros por titular los tengo en diferentes bancos y ahí lo tengo. Pero claro, cuando tú estás gestionando ya mucho dinero, pues el dinero ¿dónde va al final? Pues donde considera temporalmente efectivamente que va a perder menos, ¿no?, dentro de esto, ¿no? Dicho todo esto, no hemos hablado todavía de China, ¿no? Pero en fin, tampoco no quiero abrir un melón sobre el tema de China, pero vamos, si hay unos artistas del mundo monetario, es China. O sea, si hay un país que expande monetariamente es China y es otro de los grandes temas, ¿no? Es decir, hace poco sabes que ha habido con el tema de las criptomonedas, pues querían hacer una criptomoneda china, ¿no? Entonces, ¿cómo haces una criptomoneda china en un país que existe control de capitales, ¿no? Y donde está produciendo una expansión monetaria sin límites, en la medida que nosotros ya no es una economía de exportaciones tan ponderada en exportaciones, porque nosotros ya no consumimos tanto como... Bueno, es otro melón que está ahí abierto que a mí me parece que es maravilloso. Lo que pasa es que el tema siempre de la economía china, el tema de los datos, pues siempre es un tema que siempre es más difícil, ¿no? Sí, la verdad es que... O Sudamérica, cuando vas a Sudamérica a visitar compañías y la mentalidad del inversor sudamericano es transformar su moneda en una moneda que sea una fiat currency. Y le da exactamente igual el precio al que transacciona. Lo que quiere es pasar de tener una moneda que no es fiat currency a tenerla. Y eso también inflaciona precios comprando activos reales que son refugio frente a su inversión que tiene en un activo en un país que es menos seguro o que tiene una estructura democrática menos estable, ¿no? O Turquía, que está a las puertas de Grecia. Turquía, hay otro tema que me parece apasionante, es la separación de poderes en los países, ¿no? Lo que es el ejecutivo, el legislativo y lo judicial, ¿no? Hace poco nos hemos dado cuenta, el señor Borrell nos ha dado una lección sobre lo que era la fiscalía, si era independiente o era autónoma, o sea, esos conceptos. Bueno, todo eso es apasionante. En Turquía pues es un tema apasionante. Las relaciones Oriente-Occidente, ¿no? O sea, a lo mejor ni los iraníes son tan malos como pensamos, ni los americanos son cosas, bueno, que todo esto influye en la forma de pensar, en la forma de cómo uno tiene que manejar el dinero, al final, el patrimonio. Todo ese inmenso melón, como tú dices, hay que gestionar. Tú, Alberto, si reflexionas sobre esta última década, básicamente, esta década actual, si haces una reflexión como gestor, quizás qué cosas, con todo lo que has aprendido de los mercados, cómo se han comportado, las decisiones que no te imaginabas, ¿has hecho modificaciones en tu estrategia a la hora de gestionar en los últimos años? ¿O cómo reflexionas? O sea, lo típico, a mí una cosa que me gusta mucho de Warren Buffett en sus cartas siempre es que empieza diciendo,
de su cartomán y dice, el año pasado metimos la pata con esto, hicimos no sé qué, o sea, Sí. tiene siempre un reconocimiento de errores y me parece un ejercicio de humildad maravilloso, ¿no? Yo en esto tengo una conciencia tranquila porque en las cartas mensuales cuento absolutamente todo mes a mes. Antes hacía cartas trimestrales que eran bastante aburridas y ahora es mes a mes. Y yo creo que soy de las personas que cuento todos los errores y los éxitos tampoco los suelo contar mucho, pero cuento mucho más los errores y qué es lo que estoy haciendo. Y el problema que un inversor tiene es no tener claro qué es lo que está haciendo, ¿no? Yo creo que el principal error que he cometido, y es un error que creo que en parte lo estoy solucionando, yo vengo de ser director de análisis de estrategia de un banco en el cual, bueno, independientemente del fondo de los fondos que gestionaba, pues tenía una misión que era, pues eso, tener opinión de todo y tener una opinión sensata sobre el riesgo y sobre dónde hacemos el asset allocation. Evidentemente, la relación de causalidad que he dicho entre la macro y el mercado y lo que tenían que hacer los precios, pues ha sido incorrecta en la medida que yo he estado cubierto con un índice que ya está súper sobrevalorado, que era Estados Unidos. Entonces, el pensar tanto en la macro y en la estrategia, pues ha hecho que, aunque la cartera de renta variable yo creo que lo ha hecho bastante bien, ¿no? La parte de estar cubierto pues ha sido pues una cosa que no tenía que haber hecho. Porque básicamente, desde el punto de vista macroeconómico, cuando uno lee todas mis presentaciones desde hace 5 o 10 años, pues el escenario donde estamos y lo que está perfectamente dibujado hace 5 o 10 años, y yo estoy muy orgulloso de eso, y además por eso escribo, para que se quede todo claro. Lo que no se ha producido ha sido en precios, ¿no? Y lo que hemos tenido ha sido 6 o 7 compañías que han subido una auténtica barbaridad. Lo único que he gestionado ese problema creo que de forma correcta. O sea, los últimos 3 años y 9 meses, para que tengas una idea, 3 años y 9 meses, que es una cifra significativa, he estado invertido de media de renta variable al 47%, fundamentalmente en Europa, y cubierto 45 puntos, especialmente con el Nasdaq, porque sigo viendo una burbuja clarísima en los precios del Nasdaq. Eso, con un comportamiento del Nasdaq del 68% de subida en los últimos 3 años y 9 meses y del 9% solamente Europa. A pesar de eso no he perdido dinero, una rentabilidad de 0. Ya, yo creo que eso da bastante, dice bastante en cuanto a lo que es la preservación de capital y en cuanto es la gestión de dos activos, uno largo que ha subido un 9 y otro corto que ha subido un 60, o sea, tenía que haber bajado sustancialmente más. Entonces la decisión que tomé en el año, mi 2016 fue muy bueno, mi 2018 fue muy bueno también, y el 2017 fue un año que dio un -9 también. Eso fue un año, claro, mis grandes errores es dar un -9, no dar un -30, ¿no? Que hay muchas veces que a los gestores value 100% o no, ni un -30 se les admite sin ningún problema, ¿no? Entonces, lo que he hecho, decidí en el año 2017, y viendo que el mundo podía haber una reacción de causalidad fallida entre la macro y cómo funciona el mundo, porque vamos a estar intervenidos durante muchos años, lo que decidí fue matar al 70% del esclerosina estratega y macro. Entonces, ahora como máximo, el riesgo de mercado que yo puedo poner en el fondo son 30 puntos. Es decir, si yo ahora si antes podía estar, imagínate, 80 de renta variable, 80 corto o cubierto, ahora como máximo cubierto puedo estar 30 puntos. Entonces ese es el gran cambio que yo he hecho durante los últimos años como consecuencia de ese pequeño error que tuve en el año 2017. Entonces, bueno, yo estoy muy satisfecho de haber, ¿no? Yo creo que he pasado el cabo de horno 6 veces durante estos 3 años y 9 meses, porque hacer gestión flexible no es nada fácil, especialmente en España. En extranjero quizás es mucho más apreciada, pero creo que he pasado 6 veces el cabo de hornos y no me he mojado y he conseguido mantener esa rentabilidad. Sí, pero creo que lo que tengo que hacer es, hay que hablar del mercado, hay que hablar de la estrategia, pero en un mercado intervenido como este quizás es mucho mejor hacer solamente stop picking, y entonces si estás muy negativo tener 20 puntos de renta variable, 30, 40 o 50, o si estás muy positivo tener 100% en stop picking. Porque a mí el stop picking nunca me ha fallado, ¿no? O sea, lo que me ha fallado a lo mejor es el pensar que el SP500 tenía que estar, para mí, un 25% más abajo de donde está, ¿no? Entonces quizás hoy en día eso se ha vuelto muy complicado, el ser estratega, ¿no? Y como no quieres un estratega que diga que la bolsa va a subir un 10% otros años, como dicen el 90% de los estrategas, y yo digo
tengo un modelo en el cual pues, se pone en manifiesto. Creo que hay mucho trabajo detrás de ese modelo y yo creo que el mundo es muy peligroso, pues está muy, muy prudente, ¿no? Hubiera sido ideal, o sea, yo sí iba a saber que el mundo se va a mantener impertérrito ante esta expansión monetaria, que no va a pasar nada y que va a ser bien aceptado y que todo esto va a ser aceptado, pues claro, lo ideal hubiera sido ser gestor 100% long only. Yo con 47 puntos invertidos en 3 años y 9 meses, el stop picking me ha dado 13,3 puntos, Full Invested me hubiera dado 28 puntos, hubiera sido un fondo de renta variable. Por eso te iba a decir, ¿no? De hecho, en Entonces, Rankia, por eso, en los foros de Rankia hay un debate sobre si hoy en día interesa tener fondos mixtos o es mejor que cada inversor diga, bueno, pues yo tengo un fondo de renta variable puro, yo tengo un fondo de renta fija y cada uno haga el mix como quiera, ¿no? De hecho, yo digo, he matado el 70% de la explosión estratega y si quieres te doy una primicia, no tengo ningún problema. Si el SP baja a 2.500, que creo que es donde debe bajar, pues mataré ya el 30% restante. Y entonces habré ganado dinero con la posición de cobertura sin ningún tipo de problema. La monetización de la cobertura del año 2018 para mí fue muy buena, en el sentido que estaba 75 puntos largos, 75 puntos cortos y aguanté hasta que el SP cayó hasta la zona de 6.100 puntos cuando lo vimos en 7.700. Y creo que, bueno, cuando baja 2.500 pues ya dejaremos este tema de ser estratega, comentaré estrategia y macroeconomía en los medios de comunicación y en las cartas mensuales y diré qué es lo que pienso, pero no la aplicaré dentro del fondo y simplemente me dedicaré a lo que es al estudio del free cash flow de las compañías, pues que siempre eso en el medio y largo plazo funciona razonablemente bien, ¿no? Aunque vuelvo a repetir, con la cobertura 45 puntos corto de una cosa que ha subido 68, tenía que haber caído 30 puntos con la cobertura y solamente ha caído 9. Eso más el stop picking y lo que es la comisión de gestión pues ha dado 0. Entonces, bueno, pasar el cabo de horno 6 veces y no mojarte tampoco es fácil cuando es un gesto flexible. ¿Qué cosas hubiera cambiado en mi vida durante los últimos 5 años? Te voy a repetir, hubiera sido un gestor 100% long only. El problema es que cuando piensas tanto o analizas tanto y escribes tanto, pues ves el mundo y dices tú, este mundo es peligroso, cuidado. Entonces la gestión flexible pues tiene ese inconveniente. Sí, por eso si coges todos los absolute return, te coges los long shorts, hay auténticos dramas durante los últimos 4 años, ¿no? Entonces, bueno. Sí, por eso digo que no, que al final todo el trabajo que tienes hecho de análisis de stop picking, claro, tú podías decir, o sea, como hacen otros, lo que dicen, oye, mira, tienes producto 1, producto 2, producto 3, y aquí vas a comprar solo mi stop picking, y aquí te estás comprando también mi visión de mercados y cómo te proteges y tal, ¿no? Es una opción. Muy bien, y Alberto, un poco por ir ya concluyendo, me gustaría que comentaras 3 libros que tú recomendarías para una persona que quiera profundizar en el proceloso mundo de la inversión. ¿Qué posibles 3 libros te quedarías para recomendar que por tu experiencia pues te hayan iluminado? A lo mejor no tiene ni siquiera que ser de finanzas, ¿eh? O sea, bueno, yo sinceramente no veo la... Yo lo que hago básicamente es leer finanzas, que es lo que me divierte. Mira, ahí me hace... vamos a abrir aquí un melón interesante, ¿no? El tema de gestión value, ¿no? ¿Quién es value investor? O sea, ¿qué es un value investor? Esto yo lo daría para una charla de 3 o 4 días. Yo creo que por definición todos los gestores son value, básicamente porque todos buscamos diferencia entre valor y precio. Entonces, antes cuando empezábamos o cuando empezabas a hacer inversión, al principio te decían, toma, léete a Warren Buffett, ¿no? Entonces, si no leías a Warren Buffett parecía que, pues tú lees a Warren Buffett, esos Charlie Munger, pues son auténticos fenómenos, ¿no? Anteriormente tenías a Benjamin Graham, ¿no? Yo creo que Benjamin Graham es un básico, ¿no? O sea, leerte Benjamin Graham es origen, ¿no? Entonces, bueno, pues podemos decir, yo creo que lo que tenemos que hacer es intentar las generaciones de jóvenes. Yo creo que uno tiene que ir aprendiendo a base de leer lo que él quiera y de cometer sus propios errores. A mí lo que es el adoctrinamiento es una cosa que nunca me ha gustado mucho. Yo he tenido la suerte de que en ESADE me han admitido, donde fui alumno, me admitieron luego SEO durante 25 años de poder dar clases. Yo siempre he expuesto lo que he pensado, pero también que quiero que la gente piense por sí misma y creo que esa es la clave, ¿no? Entonces yo sí que creo que el value investing hay que adaptarlo al siglo XXI, tal y como estamos hablando de que hay que adaptarse a los sistemas monetarios nuevos y tal. Yo creo que el value investing hay que adaptarlo al siglo XXI. Ojalá todas estas enseñanzas durarán muchos años, ¿no? Pero yo creo que el value investor del siglo XXI que yo recomendaría leer ahora es Howard Marks. Entonces, The Most Important Thing, yo creo que es el primer libro que alguien se lo tiene que leer.
Tiene muchas ventajas este libro. Primero, a que no le gusten los números, no necesitas saber cero de economía, cero de matemáticas. Y de Most Important Thing es un libro básicamente que lo que hace es sacar el máximo de sentido común de tu cabeza, ¿no? Yo creo que es un libro que es fantástico. Yo siempre digo que todo empezó con Benjamin Graham, el siguiente fue Howard Marks, el tercero en el siglo actual es Howard Marks, es el auténtico exponente del value investing en el día de hoy. Y dentro de 25 años creo que la gente joven tendrá que leer a James Montier, ¿no? Que James Montier con su libro Value Investing sería otro libro que clarísimamente tendría. El libro de Value Investing o cualquier libro de Market Behavior de James Montier, The Little Book of Behavioral Finance, también es otro libro que es fantástico, ¿no? Porque el componente emocional es el componente que hoy en día más pesa entre las inversiones, más que el aspecto técnico, como os hablaba al principio. Entonces, bueno, yo creo que esos son, como dijéramos, las cuatro personas, ¿no? Te he comentado una dentro de 20 años, una actual, uno que ya es una leyenda como esto, y luego Benjamin Graham, que nunca hay que olvidarlo, a Benjamin Graham. O sea, Benjamin Graham es, yo creo que es lo primero de lo primero que yo leí. Entonces, The Most Important Thing es fantástico, Value Investing de James Montier es fantástico. Pero de James Montier, ¿con cuál te quedas antes? ¿Con Value Investing o con el The Little Book of Behavioral? A ver, yo creo que Value Investing es el libro madre. The Little Book of Behavioral pero son un poco distintos, ¿no? Sí, pero el libro madre. James Montier, sobre todo, es un gran analista, ¿no? Creo que como estratega y tal, para ti ha sido un referente, ¿no? Bueno, han sido coetáneos, o sea, son gente que tampoco está tan alejada de mis años, y cuando en España poca gente los veía, ellos tenían un equipo que era increíble, que estaban en Dresner, Kleinwald Benson. Y entonces en aquella época estaban Albert Edwards, que está hoy en día en Societe Generale, que para mí Albert Edwards es probablemente el mejor estratega que ha habido en la historia, aunque Albert Edwards es un buen ejemplo, ¿no? Para mí es el mejor estratega de la historia, pero probablemente si tuviera un fondo o sea, su patrimonio sería cero. O Huseman, por ejemplo. Huseman, hay mucha gente que los domingos está esperando para ver la carta de Huseman, y Huseman, sus fondos pues son un auténtico caos. Albert Edwards, con su teoría del Ice Age, ha sido el único que ha sido capaz de identificar que la renta fija es igual al 0%. Aunque él se hubiera aplicado eso, con esa teoría deflacionaria del Ice Age, se hubiera tenido, siempre ha dicho que el S&P tenía que estar en niveles de 1.500 puntos. Entonces, claro, evidentemente, si hubiera tenido un fondo que hubiera estado corto de S&P, pues la gente pues hubiera perdido dinero sin conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que toda esta gente, James Montier, Albert Edwards, Dean Gris, yo creo que son gente que son de los 50, entre 50 y 60 años, yo creo que son gente que tiene un bagaje intelectual impresionante y que ha adaptado muy bien todo el tema de market behavior, ¿no? ¿Y qué más libros te podría recomendar? Mira, a mí el libro de Principles de Ray Dalio me parece que es una Biblia. O sea, me parece que tiene un tamaño grande, es denso, es complejo, pero tiene una profundidad, si hablamos como si esto fuera teología, tiene una profundidad impresionante. Y alguien como Ray Dalio, que ha pasado absolutamente de todo esta vida. O weather. Yo creo que... ¿Y qué opinas, Ray Dalio? ¿Has visto la carta suya de Julio cuando habla del cambio de los paradigmas? Fantástico, y tal? Es que todo el mundo está hablando ahora de lo mismo. Bueno, va muy en la línea de lo que yo... O sea, si es que hablamos todo el mundo, hablamos de lo mismo. Howard Marks también, la última de Howard Marks, también está hablando de esto, ¿no? ¿Qué hacer en un mundo de dinero tan barato? O sea, y el propio Howard Marks dice, pues es que no sé qué hacer. O sea, él va planteando escenarios y dice... No, o sea, entonces, bueno, ellos viven en Estados Unidos, en Londres, y ahí el mundo de las inversiones funciona un poco distinto que aquí en España, ¿no? Y el conocimiento también. Yo creo que Ray Dalio es imprescindible leerlo. Imprescindible. Entonces, bueno, si me dices The Most Important Thing, Value Investing de James Montier, Ray Dalio Principles, son libros fantásticos, dijéramos, en que son, como dijéramos, muy modernos. Libros clásicos, yo creo que Security Analysis, aunque sea un ladrillo, hay que leérselo, aunque hoy en día yo creo que la aplicación de Security Analysis pues es mucho más compleja, ¿no? Porque cuando uno hoy hace, que lo sigue haciendo, el equipo de Andrew Afton en Societe Generale lo que hace son los screenings de compañías hoy en día bajo los criterios de la fórmula mágica de Greenwald,
el modelo Piotrowski, el modelo de Merton, y también utiliza los criterios de Graham y Rea. Claro, ¿qué sucede? Las compañías value clásicas que nos dijeron en Security Analysis hoy en día ya no se dan, y cuando tú coges el porcentaje de compañías susceptibles de ser invertidas bajo criterios de value investing de Benjamin Graham, hoy en día son saldrían como menos de un 10% de compañías en el mundo, porque las compañías también han cambiado con sus estructuras financieras y con sus WACs, que son completamente distintos, ¿no? Pero Security Analysis hay que leérselo, Reminiscencias de un operador de bolsa es un clásico, hay que leérselo, Against the Gods de Peter Bernstein para historia de riesgo, hay que leérselo, The Intelligent Investor hay que leérselo. Oye, ¿qué opinas de Nassim Taleb? Y Nassim Taleb, por supuesto que hay que leérselo. Vamos, a mí Nassim Taleb me encanta y es fantástico. Es como, bueno, y esa historia del pavo de la vida, ¿no? El pavo de la vida le parece todo fantástico, ¿no? Y es un poco la política, es un poco como la política monetaria hoy en día. Es una maravilla vivir subvencionado hasta que de repente un día... No, yo, por ejemplo, yo lo asocio mucho, el problema del pavo lo asocio a lo que ha sido el euro, por ejemplo. El euro, fíjate, desde 1999 hasta el 2008, la política monetaria que hace el Banco Central Europeo era todo estupendo, y de repente llega el 2008, lo tienen que cambiar absolutamente todo. Por eso decimos que puedes estar durante 10 años creyendo que lo que tienes es maravilloso hasta que hay un pequeño terremoto, claro, y tienes un defecto estructural en todo el edificio, ¿no? Es que, mira, ahora yo le llamo la trilogía, las tres dimensiones del dato. Hoy en día, los datos de bolsa, fíjate, curioso, hemos pasado una época en la que lo que queríamos era poder normalizar los tipos, ¿vale? Mientras que en el informe que te he dejado hoy verás que hay un párrafo así del año 2017 que yo puse que va a ser imposible normalizar los tipos. Pero ahora estamos en un momento de las tres dimensiones del dato. Que el dato es bueno, la bolsa sube porque ya no entramos en recesión y normalizamos los tipos. Que el dato es malo, la bolsa sube porque va a haber inyección monetaria y los tipos van a bajar. Que el dato es neutro, la bolsa sigue subiendo porque el dato es neutro y significa que ya no vamos a seguir cayendo, especialmente en esta época donde todos los PMIs, ISMs y Consumer Confidence están por los suelos. Consumer Confidence de los CEOs. Claro, entonces son las tres dimensiones del dato. Pero realmente, bueno, y luego tenemos a Trump desde Twitter, ¿no? Que no sé dónde, no sé si alguien le maneja el Twitter o lo hace él. Si lo hace él, pues tiene unas manos maravillosas. Bueno, pues que dice pues que las bolsas están, bueno. Y ahora, es todo así, ¿cuándo ¿no? dato caería? O sea, ahora, nueva presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, que tiene un perfil político, o sea, va a ser Draghi con esteroides, ¿no? Tú imagínate que ahora el nuevo presidente del Banco Central Europeo es el actual presidente del Bundesbank, o sea, o alguien que sea halcón dentro de... Pero claro, ahí es cuando... O sea, bueno, mira, los cisnes negros aparecen siempre. O sea, y los cisnes... Eso sí, siempre intentará Trump que pasen después de noviembre de 2020. Claro, efectivamente. Existen cisnes negros, cisnes grises, está el cisne amarillo, que es el oro, ¿no? Y yo creo que uno tiene que ser, o sea, expect unexpected, o sea, esperar lo inesperado. Entonces, cierta parte de la gestión de tu vida personal, de tu vida patrimonial, tienes que hacerla siempre pensando que puede pasar lo inesperado. O sea, yo estoy sentado aquí contigo con 52 años. Yo creo que de mí se puede hacer muchas críticas, yo creo, pero yo sinceramente creo que las cartas mensuales, los informes, todo, creo que soy una persona que trabaja. Pero yo realmente no estoy exento de que mañana me pueda pasar algo, y pues ya está, porque simplemente somos un... Entonces, expect unexpected, o sea, puede pasar cualquier cosa y uno tiene que estar preparado para todo eso y tener sus mecanismos de defensa, no para ti, porque si te pasa algo probablemente tú no puedas ya quejarte a nadie, sino para los que vienen detrás o dejar un legado que has dejado detrás, ¿no? Y entonces, bueno, esto es lo importante. Nassim Taleb, por supuesto, que hay que leérselo. O sea, Against the Gods de Peter Bernstein es otro libro que es fantástico. Por supuesto que luego ya los libros clásicos de Pensar rápido, Pensar despacio, que se han puesto tan de moda, pues esto es lo mismo. Esto es todo el tema de la gestión de las emociones. Aquí el problema es gestionar las emociones. Yo sigo teniendo 52 años y sigo teniendo emociones. Y el que no afirme esto está mintiendo, porque yo tengo presión, yo tengo una presión básicamente que tengo un patrimonio en el fondo. Los inversores entran o salen, me hacen críticas o me hacen críticas. Hoy en día, cuando das información pública o cuando te expones a hacer un podcast como este, luego la gente va a hacer todo tipo de comentarios sobre lo que he dicho. Todo eso te puede afectar más o te puede afectar menos. Tú compras una compañía, has estado trabajando en una compañía. Vosotros que sois profesionales sabéis el proceso que es, si lo haces bien, una compañía, mirar la compras. Normalmente se suele caer un 10-15%. Entonces tienes que controlar la emoción y decís que compro más, compro menos, que hago, o me salgo, o qué me van a decir si de repente la compro esto. O de repente una compañía que no ha visto nadie, tú por arte de suerte la encuentras y dices tú, vas a comprar esta compañía. Y de repente dicen, Dios, está loco. O sea, todo este tipo de cosas, de emociones, afectan mucho. Y luego tú vas cumpliendo años y entonces vas viendo también que durante un proceso de vida las cosas no van siendo... Yo con 52 años,
Claro, hay cosas que ahora veo que antes no veía. Con 52 años tengo ya algunos compañeros pues que las cosas les han ido muy bien, otros muy mal y otros que han fallecido. Entonces, claro, todo esto va formando al inversor, ¿no? Warren Buffett, ¿tú crees que está todo el día viendo compañías con los años que tiene? No, Warren Buffett yo creo que lo tiene un poco ahí al baño María y lo van sacando porque realmente con esos años... Él mismo dice que ha ido delegando. A mí me encantaría... Iba a decir que Warren Buffett iba a comprar Apple, ¿no? O sea, decir, el problema también ¿Pero ha sido Warren Buffett o Warren Buffett? Yo creo que va más por ahí los tiros, ¿no? Yo ojalá con 85 o 90 años tenga la cabeza igual de... Charlie Munger 95 recién. Sí, lo que tengo... Sí, pero claro, pero luego ponerte a coger una compañía, cogerte una cuenta de resultados de una compañía, una petrolera y empezar a analizarlo y tal, igual te cansas más de lo normal, porque el ADN es el ADN, ¿no? Eso está claro. Pero en fin, yo que leer eso, experimentar y luego sobre todo tener honestidad intelectual. Para mí esto es un punto que es importantísimo. O sea, uno tiene que saber qué misión cumple dentro de la sociedad, qué es lo que quiere transmitir a la sociedad, a qué coste o a qué precio o gratis lo quiere devolver a la sociedad. Por eso creo que todos los que hagan inversión o gestionen deben ser profesores y deben devolver a la sociedad lo que tú has ido aprendiendo con la sociedad. Y luego ser honesto a tus principios, a tus políticas de inversión. Y yo aquí pongo un ejemplo. Tengo muchos amigos gestores y muchos colegas, son ya muchos años. Yo creo que un buen ejemplo de gestión flexible, honesta intelectualmente y con unos principios maravillosos es Carlos Cerezo. Carlos Cerezo es una política de inversión. ¿En qué empresa está? En Belgravia. Belgravia Capital. Carlos Cerezo para mí es uno de los mejores gestores de España, el mejor gestor flexible que ha habido en España durante los últimos 20 años y es un buen ejemplo de política de inversión, de honestidad intelectual y creo que esa es la línea que un gestor tiene que seguir independientemente del dinero. Y que la gente no piense que la bolsa es un instrumento para ganar dinero. La bolsa es una profesión más que es muy compleja. Yo creo que hay que dignificar mucho a la gente que trabaja en bolsa, analizando datos, haciendo todo, porque es muy, muy difícil. Yo con lo que mis neuronas me dan, muchas veces pienso, si hubiera sido, por ejemplo, no sé, a lo mejor yo creo que ingeniería la podía haber acabado, ¿no? Es que yo si hubiera sido ingeniero ahora y hubiera hecho un puente, no sé, aquí en Valencia, probablemente con una hoja de cálculo ese puente estaría 125 años ahí sin caerse, a no ser que hubiera un terremoto de más de 7 de magnitud. En bolsa, tú te puedes estar trabajando como un auténtico animal intelectualmente y estudiando y siendo muy honesto intelectualmente y el resultado puede ser desastroso. Y puedes tener un 25% de las veces de fallos sistemáticos. Entonces, es una profesión en la que tienes que aprender a vivir en el error, no en el éxito. Y lo que tienes que intentar es minimizar el error. Y eso son cosas que con el paso del tiempo vas aprendiendo y te das cuenta que el dinero pues, no es el leitmotiv de la bolsa. Es mucho más interesante desde el punto de vista personal el conocimiento que una persona va acumulando y cómo ves el mundo y cómo toda esa formación tuya hace que el mundo intentara sea mejor. A mí, a lo mejor alguien puede pensar que cuando hablo de rentas de capital, rentas de trabajo, de alguna, yo creo simplemente hablo de la redistribución equilibrada de los activos en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, es apasionante, es una profesión que es maravillosa, porque es muy dura y muy exigente. Muy bien, Alberto, pues muchísimas gracias por esta conversación tan apasionada, tan intensa. Se nota que eres una persona que vives esto en primera persona, que no es que estés trabajando porque simplemente dan una paga, sino que esto casi... Bueno, yo de todas formas, yo te haría, si quieres, o sea, yo tengo otra opción de vida, en la cual la opción de vida sería tener un fondo es que realmente si... Tú has hablado de ese mundo global, ¿no? O sea, yo creo que hoy en día si compras PetroChina, British Petroleum, Royal Dutch, luego te compras Takeda, te compras Novartis, Glaxo, luego te compras un poco de Siemens, Reckitt Benckiser, ABB, Alstom, luego te compras unas telecoms, Orange, Deutsche Telekom, Vodafone, te compras AkzoNobel, BASF y Bayer. Bueno, con eso tienes un portfolio que puedes vivir los próximos 20 años sin tampoco tener mucho desgaste intelectual ni preocuparte por cosas absurdas como son las políticas monetarias o los beneficios empresariales o cosas de ese tipo. Entonces, subirías y bajarías con la bolsa y punto, pero yo creo que sería sustancialmente más aburrido. Muy bien, pues lo dicho, Alberto, muchísimas gracias por compartir este rato con nuestros oyentes y conmigo.
Y nada, te emplazo en el futuro a otra ocasión que podamos de nuevo debatir con tanta pasión. Perfecto, muchísimas gracias por invitarme.